Capítulo 92. Enfrentamiento intenso, demostración de habilidades. Las secuelas de la batalla aún resonaban en el salón principal, y el aire estaba impregnado del olor acre del metal quemado que se enfriaba. Yuan se mantuvo firme, el bastón de los 6 caminos bajo sus pies ligeramente caliente, su chakra girando dentro de él a un ritmo constante y estable, muy parecido a una lavadora en modo de centrifugado. Obito flotaba en el aire, con la estructura esquelética de su Susanoo de cuerpo completo recién formado, y con fluctuaciones espaciales persistentes que aún emanaban de los huecos de su armadura. Tu jugada es genial, comentó Yuan, alzando la vista. Lo único es que el tiempo de arranque es tan largo que podría haber aprovechado para comer algo a altas horas de la noche. Apenas terminó de hablar, juntó las manos y desplegó al instante su forma esquelética Susanoo. Con largas alabardas de chakra manifestándose en sus brazos, dio un paso al frente, cargando directamente para interceptar el tajo descendente de Obito. Las dos fuerzas chocaron, la onda expansiva arrancó escombros oxidados del techo, mientras que varias tuberías de ventilación rotas se estrellaron contra el suelo con un estruendo. Obito retrocedió medio paso, y su expresión bajo la máscara cambió. No se trataba de una técnica defensiva improvisada, sino de una confrontación genuina y frontal. ¿De verdad te atreviste a bloquearlo? Gruñó, girando de nuevo el brazo derecho mientras se preparaba para entrar en la dimensión Kamui para flanquear y lanzar un ataque sorpresa. Yuan, sin embargo, ya lo había previsto. Un destello púrpura apareció en su Rinnegan. Su talento de percepción analizó automáticamente el flujo del chakra del oponente. Casi instintivamente, se movió 7 centímetros hacia un lado, esquivando por poco una cadena de kunai que surgió del vacío. La cadena rozó el dobladillo de su camisa, se incrustó en la pared detrás de él y provocó una lluvia de chispas. Ah, ¿tienes unas bajo la manga? Yuan chasqueó la lengua. Me aburrí de estos trucos baratos y deshonestos cuando tenía 12 años. Lanzó 3 shurikens de molino de viento con el dorso de la mano, los cuales impactaron con precisión en el nodo espacial donde Obito estaba a punto de materializarse. Obligado a interrumpir su teletransportación prematuramente, Obito se tambaleó al aterrizar. Estas técnicas, jadeó Obito, mirando fijamente a los ojos de Yuan. No son técnicas Uchiha. Liberación de madera, Rinnegan, predicción del Sharingan y este esqueleto de Susanoo que estás usando ahora, ¿cómo es posible que domines tantos límites de linaje? ¿Crees que Ninja World es un juego para un jugador en solitario? Se burló Yuan. Llevo 10 años jugando online, completando mazmorras hasta hartarme. Claro, tengo todas las habilidades. Pisó un nodo de la formación, activando la segunda capa del gran conjunto de caparazón de tortuga, y operaron circuitos rúnicos concéntricos en el suelo. Inmediatamente después, se activó un pequeño campo gravitatorio. Al instante se formó un Chibaku Tensei, versión mejorada, un núcleo de chakra comprimido que flotaba en el aire, arrastrando violentamente a Obito y a su Susanoo un poco hacia abajo. No puedes volar tan alto ahora, ¿verdad? Dijo Yuan con ligereza. Con tu tamaño, ahora eres un blanco fácil. Antes incluso de terminar de hablar, la velocidad de sus sellos manuales cambió bruscamente. Su mano izquierda desató la técnica de liberación de madera. Emergencia del bosque profundo, mientras que su mano derecha utilizó el Rinnegan. Atracción universal. Su doble tarea era tan fluida como cambiar de pestaña mientras trabajaba. Las enredaderas crecían salvajemente desde el suelo, bloqueando cualquier ruta de escape hacia el cielo, mientras que una repentina ráfaga de fuerza de succión arrancó violentamente a Obito del aire hacia el suelo. En el preciso instante en que su oponente perdió el equilibrio, Yuan juntó las manos. Un rayo crepitó y se condensó en una delgada y afilada lanza Chidori, que se clavó directamente en una grieta de la armadura del pecho. Auge. La armadura se hizo añicos, dejando una grieta. Obito rodó hacia atrás decenas de metros, arrodillándose en el suelo y tosiendo con dificultad. Estas no son cosas que una sola persona pueda dominar. Su voz tembló. ¿Quién eres exactamente? ¿Quién soy yo? Yuan se sacudió el polvo de las mangas y avanzó. ¿No te acuerdas? Aquel chico de antes que decía que quería ser Hokage, solo para ser el perdedor que fue derrotado 3 veces y ni siquiera pudo llegar a Chunin. Obito levantó la vista bruscamente. Ah, claro, tú también hiciste los exámenes Chunin, dijo Yuan encogiéndose de hombros. Pero te fue incluso peor que a mí. Nunca aprobaste. El aire se congeló por un segundo. Obito soltó una carcajada arrepentida, el sonido se filtró por debajo de su máscara, quebrándose ligeramente. ¿Crees que me estás humillando? Ridículo.
No tienes idea de lo que he pasado. No lo entiendo, dijo Yuan, extendiendo las manos. Sé que tu esposa murió, tu amigo te traicionó y el mundo te falló, ¿y qué? Empiezas a usar una máscara todos los días, interpretando al trágico protagonista masculino, hablando constantemente de transformar el mundo. Se agachó, mirando a su enemigo suspendido en el aire. Amigo, la realidad no es una plataforma de vídeos cortos. Nadie te va a dar me gusta ni propina solo porque tengas buenos filtros. Si de verdad querías cambiar algo, ¿no podías haberlo hecho antes? ¿De verdad tenías que esperar a que todos estuvieran muertos para decidir salvar el mundo? Cállate. Rugió Obito, elevándose hacia el cielo. Su Susanoo se expandió por completo, blanqueando una lanza gigante que se balanceaba sobre Yuan. Sin embargo, Yuan retrajo sin prisa su esqueleto de Susanoo y se sentó con las piernas cruzadas en el centro de la formación, con su chakra circulando constantemente, como si esperando a la entrega de comida. ¿Acaso tienes que recitar un monólogo de 10 minutos antes de cada pelea? ¿No te resulta molesto? Se quejó. ¿Estás aquí para un duelo o para un espectáculo de comedia? Obito apretó los dientes, a punto de atacar de nuevo, cuando notó que la velocidad del sello de mano de Yuan se aceleraba repentinamente. No se trataba de un ritmo de técnica única, sino de una sincronización perfecta de múltiples clones de sombra y marcas del dios del trueno volador, con figuras reales y falsas que se cruzaban fugazmente, cada punto de aterrizaje perfectamente sincronizado con el intervalo de enfriamiento de su teletransportación Kamui. Se vio obligado a utilizar el desplazamiento espacial repetidamente para evadirlo, y su consumo de chakra aumentó visiblemente. Finalmente, los dos retrocedieron 10 metros, jadeando y mirándose fijamente. Yuan permaneció inmóvil, con una respiración tan constante como si acabara de terminar de meditar, mientras que Obito flotaba en el aire, con la grieta de su máscara ensanchada, que se extendía desde el rabillo del ojo hasta el borde de la barbilla, dejando entrever vagamente el enrojecimiento del rabillo. Eres fuerte, dijo Obito finalmente, con voz baja. Más fuerte, mucho más fuerte de lo que imaginaba. He aquí. Yuan ascendió. ¿Estás admitiendo que no puedes ganar? Yo no dije eso. Pero ya has escrito un ensayo sobre ello en tu cabeza. El aire solo se llenaba del zumbido de las corrientes eléctricas y el crujido del metal al enfriarse. La batalla no había terminado, pero el ritmo se había estancado. Quien rompiera el punto muerto primero probablemente sería el ganador. Yuan lo miró y sonriendo de repente. Dices que llevas 50 años planeándolo, pero la verdad es que no es nada del otro mundo. Yo llevo 14 años planeándolo, pero gano porque mi ritmo es más rápido. Obito no respondió. Yuan se puso de pie y se palmeó los pantalones. Así que deja de intentar siempre ser noticia. A veces, simplemente supera primero el obstáculo que tienes justo delante. Alzó la mano, el chakra se concentró en su palma una vez más, girando como una bola. Obito empuñó su arma, permaneciendo inmóvil. Los dos se miraron fijamente, sin que ninguno hiciera ningún movimiento. Dentro del salón principal, el personal de los 6 caminos parpadeaba con una luz tenue, la formación seguía en marcha. Capítulo 93. La situación da un giro inesperado, Obito se retira. El olor a quemado en el salón principal aún no se había disipado, y el aire seguía temblando ligeramente. Yuan estaba sentado en el centro de la formación. Su chakra se sintió como un latido del corazón después de una maratón. Estable, pero necesitado de un respiro. Obito flotaba en el aire, con el esqueleto de su Susanoo expandido al máximo. Las fluctuaciones espaciales que se filtraban por las grietas de la armadura eran erráticas, aumentando y disminuyendo como un viejo aire acondicionado con un enfriamiento irregular. Yuan ni siquiera levantó los párpados. Un destello de luz púrpura de su Rinnegan escaneó automáticamente el flujo del chakra del oponente. 3 clones de sombra ya estaban emboscados, agazapados en las 3 posiciones donde Obito aparecía con mayor frecuencia. En sus manos, las lanzas afiladas Chidori estaban listas, esperando una sola oportunidad. Efectivamente, en el momento en que Obito rompió a la fuerza la atracción universal para aterrizar, sus movimientos se ralentizaron medio instante. Ese era el momento. El clon de sombra de la izquierda se abalanzó hacia adelante, clavando la punta de la lanza directamente en una grieta de la armadura de su brazo derecho. Obito, presa del pánico, bloqueó la armadura, provocando que ésta se agrietara aún más con un chasquido. Su brazo entero se tambaleó, pareciendo una extremidad mecánica con una conexión suelta. ¿Te estás quedando atrás?
El cuerpo principal de Yuan finalmente se puso de pie, juntó las palmas de las manos y su velocidad para formar sellos de mano aumentó progresivamente al límite. Un vórtice de llamas negras como la noche se formó lentamente en la palma de su mano, envuelto en relámpagos y distorsiones espaciales. No parecía nada amigable. ¿Una nueva técnica? Obito entrecerró los ojos. Al instante, expandió su Susanoo de cuerpo completo, sosteniendo una lanza gigante horizontalmente frente a él. Yuan no perdió el tiempo con palabras, y dejó escapar un grito bajo. Shinra Amaterasu. Las llamas negras salieron de su mano y se elevaron por el aire. Obito supuso que se trataba de un elemento fuego estándar y estuvo a punto de burlarse, pero las llamas atravesaron el esqueleto de Susanoo como si fuera aire, impactando violentamente contra su pecho. Mar maldita. Dejó escapar un gruñido ahogado, cayendo a cierta distancia del aire, y un gemido de dolor reprimido escapó de debajo de su máscara. Las llamas negras no solo quemaban su carne. Se abrían paso a través de sus meridianos chakra, extendiéndose como un virus. Inmediatamente intenté usar Kamui para escapar, pero en cuanto lo activó, se dio cuenta de que algo andaba mal. Se habían añadido varios campos microgravitacionales a los nodos espaciales. La teletransportación falló y fue expulsada justo cuando estaba a medio camino, casi partiéndose en dos. ¿Estabas esperando este movimiento todo este tiempo? Obito apretó los dientes, su respiración era claramente irregular. Yuan se puso de pie en el suelo y se sacudió las mangas. ¿Creíste que estaba meditando mientras estaba sentado ahí? Estaba esperando a que se recargara la habilidad. Obito bajó la mirada hacia su brazo. Las llamas negras seguían ardiendo y su chakra se filtraba sin control, como una tubería de agua perforada. Levantó la vista y miró fijamente a Yuan. La ira seguía presente en sus ojos, pero ya no era tan frenética como antes. Yuan no hizo ningún otro movimiento. Simplemente se quedó allí de pie y dijo con calma. ¿Todavía quieres pelear? ¿Apenas puedes mantenerte en pie? Durante unos segundos, el aire quedó en silencio. Obito soltó una carcajada repentina, con la voz algo ronca. Esta vez, me equivoqué en mis cálculos. Al terminar de hablar, hizo una señal con la mano. Varias sombras oscuras surgieron fugazmente de los rincones del salón principal, acercándose rápidamente para cubrir su retirada. Uno de ellos levantó a un subordinado en coma, mientras que otro activó con indiferencia un dispositivo trampa en la esquina, haciendo que una densa humareda ocultara su camino. Yuan no persiguió ni se movió. Se sentó con las piernas cruzadas y ajustó su circulación interna de chakra. Ese movimiento Shinra Amaterasu había consumido más de lo esperado. ¿De verdad creían que tenía una barra de maná infinita? Si los hubiera perseguido imprudentemente, algún ninja escondido en un rincón oscuro podría haberlo apuñalado por la espalda, y entonces sí que se habría convertido en el hazmerreír. Yuan solo se puso de pie cuando la última sombra desapareció al final del pasillo trasero. Sacó un pergamino de sellado especial, caminó hasta el centro del campo de batalla y recogió uno por uno los kunai y shuriken esparcidos por el suelo. Estos objetos estaban usados, pero estaban contaminados con el chakra del enemigo. Si los analizaba más tarde, podría obtener información valiosa. Luego, usamos los marcadores del dios del trueno volador para bloquear las 4 entradas y salidas del salón principal, estableciendo una sencilla barrera de alerta temprana. Cualquiera que intente colarse de nuevo tendría que activar al menos 3 alarmas. Había demasiadas grietas en el suelo, y la sangre mezclada con ceniza carbonizada le daba un aspecto desolador. Yuan echó un vistazo al bastón de los 6 caminos. Aún brillaba levemente, y el núcleo de la formación estaba intacto, lo cual era bueno. Se agachó y reconoció un trozo roto de la máscara. Los bordes presentaban marcas de quemaduras, y pudo distinguir que era el fragmento que se había agrietado desde el rabillo del ojo hasta la barbilla. Buena actuación, pero lamentablemente, la calidad de la máscara deja mucho que desear. La arrojó al pergamino. La próxima vez, usa aleación de titanio. El salón principal volvió al silencio, salvo por los destellos ocasionales de los circuitos rúnicos. Yuan permaneció inmóvil, observando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera trampas ocultas ni técnicas residuales. Sacó de su túnica un frasco de pastillas para soldados, masticó 2 secas y se las tragó. Sabían a galletas prensadas mezcladas con aceite esencial, pero eran saciantes. Luego caminó hasta el borde de la formación, tocó el suelo con el dedo y recalibró la secuencia de runas para la segunda capa del gran conjunto de caparazón de tortuga. Había luchado con demasiada ferocidad antes, lo que provocó que algunos nodos se desplazaran.
Si no los corregía, podría explotar la próxima vez. Tras hacer todo esto, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, se apoyó en un pilar de piedra relativamente intacto y miró hacia el gran agujero en el techo. Un rayo de luz de luna se filtraba, iluminando su rostro. Yuan entrecerró los ojos, pensando. Este lugar necesita una refier. De lo contrario, goteará cuando llueva y tendrá que comprar una fregona adicional. Capítulo 94. Gestión de la posguerra y consolidación de fuerzas. La luz de la luna se filtraba por el agujero del techo, iluminando una pequeña zona de tierra quemada a los pies de Yuan. Se apoyó contra un pilar de piedra, masticando la última pastilla de ración. El sabor a aceite de menta aún persistía en su boca, y tenía la garganta tan seca como si se la hubieran frotado con papel de lija. El bastón de los 6 caminos seguía enchufado al centro de la matriz, y los circuitos rúnicos se iluminaban con un tenue brillo azul, anillo por anillo. El programa de reparación de la segunda capa de la gran matriz de caparazón de tortuga finalmente había terminado. Se enderezó, se sacudió el polvo de la ropa y, con naturalidad, sacó el bastón de los 6 caminos para echárselo al hombro. En cuanto se realizó esta acción, varios ninjas con capacidad de percepción, ocultos en la oscuridad, notaron inmediatamente la fluctuación, sabiendo que el líder no tenía intención de esconderse. La señal estaba enviada. La posición principal era segura y podía reagruparse. 2 clones de sombra se deslizaron desde los conductos de ventilación, uno dirigiéndose hacia el campamento oriental y el otro corriendo hacia el campo de entrenamiento occidental, portando etiquetas especiales para convocar a los participantes a reunirse en el salón principal. El cuerpo principal caminó hasta el borde de la plataforma elevada, pasando por encima de los escombros, y presionó suavemente su chakra contra el suelo. La estructura resonante de todo el edificio vibró, avisando a todos. Dejen de holgazanear, es hora de una reunión. La gente no llegó rápidamente, pero tampoco se hizo de rogar. Después de todo, la batalla de hace un momento había sido demasiado extraña. Algunos habían visto con sus propios ojos llamas negras atravesando a Susanoo, y otros recordaban cómo un rayo envolvía las manos de Yuan y el espacio se distorsionaba cuando formaba sellos con las manos. Ahora que el formidable enemigo se había retirado, se sentían aún más nerviosos. Temían tener un mal desempeño y también temían que el jefe ajustara cuentas más adelante. Más de 30 ninjas permanecían de pie en 3 filas frente a las ruinas, y nadie hablaba. El aire aún estaba impregnado del olor a material quemado y sangre, y nadie se atrevía a respirar profundamente. Yuan recorrió con la mirada a la multitud, deteniéndose en 3 individuos con heridas evidentes. Uno de ellos tenía un vendaje provisional en el brazo izquierdo, otro tenía polvo embarrado en la cara y al tercero tuvieron que llevarlo en brazos, pues sufría una herida punzante como la de un chidori. En esa batalla de hace un momento, comenzó, con una voz ni fuerte ni explosiva, como en sus discursos habituales, algunos de ustedes vacilaron. Todo el lugar estaba tan silencioso que se podía oír el silbido de las runas al enfriarse. Hizo una pausa, su mirada recorriendo lentamente cada rostro. Pero atreverse a seguir adelante después de dudar, esa es la razón por la que te conserva. Algunos dejaron escapar un suspiro de alivio, otros inclinaron la cabeza y fruncieron los labios, y otros apretaron los puños en silencio. Entonces empezó a nombrar a los enemigos. Lin Hyu, resististe la imagen residual de Kamui de frente durante 3 segundos, mérito registrado. Chino, usaste bombas de humo para cubrir la ruta de retirada de tus compañeros y evitaste que el enemigo flanqueara con éxito, mérito registrado. Yamada, deja de fingir que estás dormido, tenías una pierna rota y aún así lanzaste shurikens para bloquear la posición, eso también cuenta para ti. Los 3 quedaron atónitos, especialmente Yamada, quien casi pensó que estaba sufriendo alucinaciones auditivas. Yuan sacó de su bolsillo 3 cristales brillantes de distintos tonos y, al entregárselos, dijo. No me pregunten de dónde los saqué, no los encontré por casualidad. Pueden absorber o liberar chakra. Úsenlos para entrenar taijutsu o para realizar sellos manuales. No los pierdan, no hay repuestos. Abajo se produjo un revuelo, no porque los premios fueran raros, sino porque era la primera vez que el jefe entregaba los objetos personalmente, y delante de todos. En cuanto a los demás, añadió, 3 días libres, la comida se servirá en un nivel superior y las bebidas serán ilimitadas, pero no se emborrachen hasta morir en la base. Si encuentro a alguien que activa la alarma estando borracho, el castigo se duplicará. Un grupo de personas se estalló en carcajadas y, finalmente, el ambiente se relajó.
Una vez que el equipo se dispersó, el equipo de ingeniería llegó con bolsas de herramientas para comenzar a despejar el terreno. Juan no se marchó. Se sentó en cuclillas en un rincón del salón principal y observó durante un rato. Los kunai que aparecían en los pergaminos de recuperación seguían allí, con sus superficies manchadas con el chakra residual del enemigo, de una frecuencia muy especial, como una especie de baliza de posicionamiento. Los vertió todos en el horno de matrices e introdujo un programa de análisis inverso. Unos minutos después, apareció un conjunto de datos en la pantalla. Si alguien quería usar Kamui para teletransportarse y atacar de nuevo, tendría que gastar al menos un 30% más de chakra para fijar las coordenadas. Era como obligar al oponente a comprar un paquete de aceleración de membresía, de lo contrario se quedaría tan rezagado que llegaría a dudar de sí mismo. Bastante rentable, murmuró, y configuró la banda de interferencia en bucle automático. A continuación, se realizó la actualización del hardware. El anillo de sellado giratorio necesitaba 3 capas, cada una incrustada con piedras de chakra de diferentes atributos. Fuego para defenderse de la liberación de rayo, agua para contrarrestar la liberación de fuego, tierra para resistir el impacto físico y madera para encargarse de la autorreparación. Los 12 montones oscuros fueron reiniciados y la marca del dios del trueno volador fue encriptada para que solo él pudiera activarla. Observó todo el proceso, utilizando ocasionalmente su Rinnegan para analizar el flujo de energía y asegurarse de que no hubiera fallos. Cuando se iluminó la última runa, ya era de noche. Estaba de pie sobre la cúpula en las ruinas del salón principal, con el viento agitando sus mangas. Las luces se iban encendiendo gradualmente en el campamento de abajo. Algunas personas reparaban los tejados, otras trasladaban suministros y los equipos de patrulla habían cambiado a nuevas rutas, con una densidad del doble que antes. Toda la base parecía una máquina a la que le acababan de cambiar algunas piezas, y un chasquido la encendió al empezar a funcionar de nuevo. Juan no habló, simplemente levantó la mano, con la palma hacia abajo, y liberó una suave onda de chakra. No era fuerte, ni tampoco opresiva. Era simplemente como la brisa fresca que llega de repente en una tarde de verano. Pasó por encima de las cabezas de todos, de las tiendas de campaña, los puestos de guardia y los campos de entrenamiento, para finalmente integrarse en la red subterránea. Las personas que trabajaban abajo disminuyeron la velocidad de sus movimientos y levantaron la vista. Algunos reconocieron de qué se trataba. Era el chakra del jefe, estable, claro y portador de una indescriptible sensación de estabilidad. No era afilado como durante una batalla, ni siniestro como a tierna trampa. Simplemente, estaba ahí. Dejaron de hacer lo que estaban haciendo uno tras otro y se enderezaron un poco. Nadie gritó consignas ni aplaudió, pero la sensación de que todavía estamos vivos y alguien nos está protegiendo regresó lentamente. Juan permanecía en lo alto, observando a la multitud que había regresado a sus lugares, y pensó: esto es mucho más útil que ganar una pelea. Se palpó el bolsillo, donde aún quedaba media botella de pastillas de ración. Había querido comer uno para suprimir la acidez estomacal, pero después de pensarlo bien, se lo volvió a meter en el estómago. Guárdalo. Es posible que tenga que quedarse despierto hasta tarde para revisar los aviones de defensa más adelante. La luna se elevó hasta el cenit, brillando sobre su cabello blanco y azul, alargando su sombra hasta que llegó hasta el puesto de guardia más alejado del campamento. Allí había un recluta de guardia nocturna, y al ver la sombra moverse sobre él, saludó inconscientemente. Juan no lo vio. Ya se había girado hacia el salón, y en el último segundo antes de que su espalda desapareciera tras la esquina de las ruinas, extendiendo la mano y apagó la luz roja de alerta que había fuera del vestíbulo principal. Capítulo 95. El mundo ninja. Atención, reacciones de todos los bandos tras apagar las luces de advertencia. Uchiha Yuan no se fue directamente a dormir. Entró en el baño, apoyó despreocupadamente el bastón de los 6 caminos contra la pared y, sin siquiera quitarse los zapatos, se sentó en la vieja silla de madera junto a la ventana. La silla crujió, como si protestara por la falta de paz en plena noche. Afuera, el campamento se había calmado. Las patrullas habían sido reemplazadas por centinelas ocultas de 2 hombres, y la mayoría de las fogatas se habían apagado, dejando solo unos pocos destellos que parpadeaban en el viento. Se quedó mirando la cresta lejana durante un rato, tamborileando inconscientemente con los dedos sobre sus rodillas, no por nerviosismo, sino por la excitación residual después de una pelea, como si estuviera en un estado de euforia tras beberse 3 latas de Red Bull.
Su red de detección de chakras permanecía activa, realizando escaneos de baja frecuencia que abarcaban toda la fortaleza y una radio de 3 kilómetros a su alrededor. Esto no era solo por defensa. Era una costumbre. Era como vivir en un antiguo complejo de apartamentos. Aunque hayas instalado una puerta de seguridad, sigues echando un vistazo por la mirada antes de irte a dormir. Un fragmento de metal rebotaba en su palma, con bordes afilados como para cortar. Lo había arrancado de la hoja rota de uno de los subordinados de Obito. Justo cuando se preguntaba si contenía algún mineral raro, sintió de repente una fluctuación de chakra hacia el sureste, que se desvaneció en un instante. Inmediatamente después, aparecieron varias señales similares en el noroeste, hacia el norte, en lo alto de la capa de nubes. ¿Ah, sí? Arqueó una ceja. Bastante gente ha venido a ver el espectáculo. No se trata de energías agresivas. Eran más bien como vigilancia remota. Las trayectorias trazadas por las alas de las bestias invocadoras que surcaban el cielo, las leves desviaciones de las grullas de papel que cambiaban de dirección en pleno vuelo y el breve destello reflejado por una bola de cristal escondida en las copas de los árboles, todo ello fue capturado por la segunda capa del gran conjunto de caparazón de tortuga. No se mueva, simplemente coloque el fragmento sobre la mesa. Con un ligero toque de la yema del dedo, se abrió la interfaz de registro del núcleo del array. Los datos comenzaron a desplazarse por la pantalla. Se ha detectado un escaneo de chakra no autorizado X7, intercepción de bestias invocadoras de tipo reconocimiento X3, cuervo de papel X2, lagarto X1, interferencia exitosa. La respuesta de la baliza de posicionamiento Kamui se retrasó un más 300%. Vaya, qué eficiente, murmuró, pulsando despreocupadamente grabación automática para que el sistema archivara todas las actividades de vigilancia externas. Más tarde haré una clasificación y le daré un certificado a quien más visite la página. En realidad, él sabía por qué habían venido esas personas. La batalla diurna no había pasado desapercibida. La escena de las llamas negras atravesando a Susanoo probablemente había sido grabada en cristales de memoria por algún miope ninja. Ahora, todas las facciones principales estaban reconsiderando su estrategia. Antes lo consideraban un simple guerrero local escondido en un barranco de montaña, a lo sumo una molestia menor. Ahora que habían descubierto que no solo podía resistir a un Susanoo completo, sino también ejecutar un Shinra Amaterasu del que ni siquiera habían oído hablar, la situación había cambiado por completo. En un puesto fronterizo, un Jonin acababa de terminar de redactar un informe secreto y casi se quema los dedos al sellar el pergamino de atributo fuego. Infórmale, le dijo a su compañero. Esta persona ya no puede ser vista como una simple potencia local. El otro ascenso, tomó el pergamino, lo metió en un contenedor especial y se dio la vuelta para correr hacia la frontera nacional. Lo que no sabían era que, 3 minutos después de que el halcón mensajero despegara, fue perturbado por el campo gravitatorio creado por Uchiha Yuan, lo que provocó que su trayectoria de vuelo se desviara 15 grados, aterrizando finalmente a 2 millas de su destino previsto. En una habitación oscura, alguien rompió un documento con la imagen de Uchiha Yuan. El acto fue violento, haciendo que los trozos de papel volaran por todas partes. La persona, oculta entre las sombras, habló en voz baja. Ha interferido con los planos de esa persona, debe pagar las consecuencias. Tras decir esto, no volvió a mirar los fragmentos en el suelo y se dio la vuelta, adentrándose en la oscuridad. La habitación quedó sumida en el silencio, con solo una máscara dañada colgando de la pared, cuya grieta se vislumbraba bajo la luz de la luna. Mientras tanto, en un pequeño campamento en otra colina, 2 ninjas que parecían desertores masticaban raciones secas alrededor de una fogata. ¿Lo sabías? En el bando de Uchiha Yuan, incluso los heridos reciben recompensas. ¿En serio? La última vez perdimos un brazo y ni siquiera nos dieron una botella de poción. Incluso te proporcionamos comidas y mejoras, y puedes beber todo el alcohol que quieras. SHHH. Baja la voz. ¿Quieres que te oigan los de arriba? ¿De qué hay que tener miedo? De todos modos, ya no estoy bajo sus órdenes. Por supuesto, esas palabras no podían llegar a los oídos de Uchiha Yuan, pero sabía que tales voces existirían. La naturaleza humana es así. Si no les das esperanza, se insensibilizan. Si les das un poco de dulzura, empiezan a pensar. ¿Por qué no puedo ser yo? Se recostó en la silla y cerró los ojos. El resplandor púrpura de su Rinnegan parpadeaba levemente bajo sus párpados. El sistema de detección acababa de cargar un nuevo dato.
Un cuervo de papel de reconocimiento había intentado colarse en el espacio aéreo sobre el salón principal, pero activó una microbarrera y quedó congelado en el acto. El chakra residual fue analizado a la inversa, confirmando que su origen era un método de marcado compuesto utilizado por cierta organización clandestina. Rebátalo, se dijo a sí mismo. Les cobraré por incidente cuando vaya a cobrar los honorarios de protección más adelante. Afuera soplaba un viento frío que hacía que el marco de la ventana se balanceara suavemente. Abrió los ojos y contempló la luna en el cielo nocturno, pensando que no habría más combates en los próximos días. No es que no quisiera, sino que no era necesario. El enemigo necesitaba tiempo para asimilar la información, y él también necesitaba tiempo para esperar a que los peces picaran el anzuelo. Las personas verdaderamente inteligentes nunca tienen prisa. Cuando ganas una pelea, lo más aterrador no es la represalia del oponente, sino que todos comienzan a reevaluarte. Hoy piensas que solo soy un lobo solitario un poco más duro. Mañana tendrás que considerar si ya soy capaz de influir en toda la situación. Cuando un día te des cuenta de que no puedes eludirme, no te quedará más remedio que inclinar la cabeza y negociar la cooperación, o simplemente admitir la derrota. Se palpó el bolsillo. Aún quedaba media botella de pastillas de raciones militares. Tenía pensado tomar una para suprimir la acidez estomacal, pero tras pensarlo bien, decidió no hacerlo. Mejor guardarlas. Tal vez tendría que pasar la noche en vela revisando los planos de defensa. En ese instante, una grulla de papel azul pasó volando junto a la ventana. Su trayectoria era excepcionalmente estable, claramente reforzada por chakra. No entró en el perímetro de la fortaleza, sino que rodeó el borde de la línea de advertencia exterior antes de girar y alejarse volando hacia el sur. Uchiha Yuan miró fijamente en la dirección en la que desapareció durante 2 segundos, con una leve sonrisa en los labios. Está bien, entonces, tú mira, y yo también miraré. Alzó la mano y la apoyó suavemente contra el marco de la ventana. El chakra fluyó a lo largo de la estructura de madera hacia la roja subterránea, confirmando una vez más el estado de todas las barreras. Todo estaba normal. No había intrusos ni fluctuaciones anormales. Afuera, un cuervo de papel congelado colgaba silenciosamente de la copa de un árbol. La escarcha coagulada en sus alas reflejaba la luz de la luna, pareciendo una etiqueta de envío inválida pegada sobre él. Capítulo 96. La ayuda de Conan y la recopilación de información. Yuan como observar la grulla de papel azul desaparecía en el horizonte sur, mientras golpeaba suavemente el marco de la ventana 3 veces. Acababa de aparecer un nuevo registro en el registro del sistema. Se detectó una onda de chakra encriptada. La frecuencia coincide con el protocolo de comunicación heredado de la organización Akatsuki. Se confirma que es el canal dedicado de Conan. No se mueva, simplemente guardó media botella de pastillas de ración militar en su bolsillo. Se giró para recoger una caja de madera rota de la esquina, abrió el panel inferior y sacó una tablilla de piedra cubierta de runas. Esta era la unidad de control secundaria del gran sistema de caparazón de tortuga, normalmente oculta a mayor profundidad que su escondido secreto de dinero. Ahora que la necesitaba, no podía permitir que su viaje hasta allí fuera en vano. Mientras introducía el código de acceso, no pudo evitar pensar. ¿Se está volviendo tan competitivo la recopilación de información hoy en día? Otros envían espías encubiertos, pero ella viene personalmente a entregar la información, como si fuera un servicio de mensajería urgente de primera clase. En el instante en que la tablilla de piedra se iluminó, una fina grieta se abrió en la barrera de la esquina sureste de la fortaleza, como la cremallera de unos vaqueros viejos. Un trozo de papel azul flotó lentamente, dio vueltas en el aire y se dispersó con un susurro al aterrizar, formando una silueta humana. Conan enderezó su cuerpo y reconoció con destreza los trozos de papel, con movimientos tan precisos como si cerrara una libreta desechable. Encontrar tu casa es más fácil de lo que imaginaba, dijo. Su voz era suave y sin emoción, como si estuviera comentando el tiempo. Obviamente. Si lo hubiera escondido tan bien que ni siquiera mis conocidos lo hubieran encontrado, ¿cómo habrías llegado hasta aquí? Yuan se apoyó contra la pared, jugando con una esquina del bastón de los 6 caminos. Además, no eres un conocido. En el mejor de los casos, eres familiar de un antiguo colega. Conan no cayó en la trampa. Sacó de su manga una pila de papeles tan finos como alas de cigarra y la colocó con cuidado sobre la mesa. La inteligencia de Obito, tal como solicitaste, se centró en los puntos clave. Yuan le echó un vistazo, pero no se apresuró a cogerlo. Sabía que ese tipo de cosas no se podía tocar a la ligera.
Si contenían alguna sorpresa, como esporas rastreadoras o un sello de maldición para recuperar la memoria, sería como recibir un paquete y encontrar una lápida dentro. Chasqueó los dedos y el clon de sombra en la esquina se activó de inmediato, extendiendo la mano para hojear la pila de papeles. Su verdadero yo retrocedió medio paso, su Rinnegan parpadeando levemente mientras escaneaba el chakra residual en cada capa de papel. 3 segundos después, el clon de sombra se movió. Limpio. Solo papel de sellado estándar con técnicas básicas de solidificación. Deberías seguir teniendo cuidado, dijo Conan con calma. Pero claro, tienes razón. Al fin y al cabo, él es de los que prefieren matar injustamente a 99 personas antes que confiar en una que sea posiblemente inofensiva. Solo entonces Yuan se acercó y reconoció la primera hoja. En ella estaban dibujadas varias ubicaciones de fortalezas, con las bases abandonadas de la antigua organización Akatsuki marcadas en rojo, una de las cuales estaba rodeada por 3 capas de líneas. Aquí, dijo Conan, señalando con la punta del dedo. El lugar donde permaneció más tiempo en la Tierra de la Lluvia, y también donde apareció por última vez en persona para una reunión. Después de eso, solo usamos proyecciones. Ah, ¿sí? Yuan arqueó una ceja. ¿Así que tienes una rutina fija? Creía que era ese tipo de jefe misterioso que vive en el aire y funciona con wifi. No es misterioso. Es paranoico, dijo Conan, sentándose con voz tranquila. Odia que lo vean, sobre todo sus ojos. Una vez, vi por casualidad su Sharingan a través de la rendija de su máscara, y no me dirigió la palabra durante 3 días enteros. Yuan se rió. Así que una de sus debilidades. Ansiedad social severa, resistencia al contacto visual. Para ser precisos, es alérgico a la palabra verdad, continuó Conan. Puede orquestar una batalla caótica con 10.000 personas, pero jamás se mezclaría entre la multitud. Le gusta manipular, no participar. Antes de cada acción, dedica mucho tiempo a observar los hábitos de su oponente, esperando a comprender su ritmo antes de atacar. Lento, pero constante. Yuan escuchaba y tomaba notas. El sonido de su pluma rascando el papel era como el de un ratón royendo cables. De repente, levantó la vista. ¿Has notado si tiene algún tabú en particular con respecto al tiempo? ¿Como las lunas llenas, los días de lluvia, los viernes o algo así? Sí, Conan hizo una pausa. Odia los días soleados. Cuando la luz del sol es demasiado intensa, su actividad disminuye un 70%. Sospecho que podría estar relacionado con el mecanismo de enfriamiento de Kamui, o quizás sea simplemente psicológico. Pero sin duda aparece con más frecuencia en noches nubladas y lluviosas. Yuan lo marcó con un asterisco y murmuró, de acuerdo, la próxima vez que luche contra él, alquilaré un camión cisterna con antelación. Durante los siguientes 12 minutos, las piezas de información se fueron encajando una a una. El habitual retraso de medio segundo de Obito antes de teletransportarse, su dependencia de terrenos específicos, especialmente torres y los bordes de ruinas, e incluso la forma en que su mano izquierda presionaba inconscientemente contra su antigua herida en el brazo derecho cuando hablaba. Estos detalles, al unirse, no parecían estar describiendo a un enemigo, sino más bien redactando el historial médico de un paciente con una enfermedad crónica. Finalmente, Yuan expandió todas sus notas y trazó varios caminos posibles para esconderse sobre la mesa de arena. Observó fijamente el círculo de ruinas del templo abandonado durante un buen rato, y luego preguntó de repente. ¿Crees que volverá? Es decir, ¿que regresará al punto de partida? Conan guardó silencio un instante. Si luchas con la fuerza suficiente como para hacerle sentir que pierde el control, lo hará. Cuando una persona entra en pánico, busca una sensación de seguridad. Y para él, el lugar más seguro no es la fortaleza más inexpugnable, sino más bien el lugar donde sintió por primera vez que podía cambiar el mundo. Yuan levantó y colocó una pieza de ajedrez negra en el centro de las ruinas del templo. Entonces esperaremos a que regrese. Guardó las notas y miró a Conan. ¿Te vas? Sí. Ya había empezado a desmantelar su cuerpo, trozos de papel que ondeaban suavemente con el viento. No debería quedarme mucho tiempo. Además, no necesitas que hagas nada ahora mismo. Gracias, dijo Yuan con franqueza. La próxima vez que nos veamos, te invitamos a un té de burbujas. Te garantizo el doble de perlas. Conan sonorizando, y el último trozo de papel flotó hasta desaparecer al final del pasillo. Yuan permaneció inmóvil, sosteniendo la nota llena de sus garabatos, con la mirada serena. El viento comenzó a soplar afuera, haciendo que las cortinas de la habitación secreta se mecieran suavemente.
Dobló la nota formando un pequeño bote, la colocada en la esquina de la mesa y luego extendiendo la mano para presionar el ojo de la formación en el suelo. 12 marcadores ocultos se iluminaron simultáneamente y una nueva red de vigilancia se desplegó silenciosamente. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, con pasos muy ligeros. El plan ya había empezado a tomar vida. Ahora, solo faltaba y que los peces picaran el anzuelo. Capítulo 97. El plan final, víspera de la batalla decisiva. Yuan colocó la nota doblada en forma de pequeño bote en la esquina de la mesa. El viento se coló por la rendija de la ventana, haciéndola temblar ligeramente, como un barco averiado a punto de zarpar. No volvió a mirarla y se adentró en la habitación secreta. Sus pies pisaron algunas baldosas sueltas, que crujieron. El lugar estaba en ruinas, pero su ventaja era que nadie recordaba que aún existía. Los datos seguían dando vueltas en su mente. La información que proporcionó Conan no era mucha, pero sí lo suficientemente detallada. El Kamui de Obito tuvo un retraso de medio segundo al usar. No era un problema de talento, sino que su cuerpo no podía seguir el ritmo de su cerebro. Su actividad era intensa en días lluviosos, mientras que en días soleados era como si se le hubiera cortado el cable de internet. Lo más absurdo es que este tipo ni siquiera soportaba que lo miraran fijamente. Su trauma psicológico era más profundo que su ninjutsu. Mientras caminaba, Yuan pensó. ¿No es este simplemente un trabajador típico con ansiedad social que recurre a la venganza extrema? Se escondía en un rincón para mirar el móvil durante el día y soñaba con ser un salvador por la noche. Se detuvo y presionó un ladrillo suelto junto a la pared. Con un clic, toda la pared de piedra se deslizó hacia la derecha, dejando al descubierto la sala con la mesa de arena que había detrás. Las luces se encendieron automáticamente, proyectando una luz tenue sobre la maqueta del terreno en el centro. Círculos de marcadores rojos y azules rodeaban el antiguo emplazamiento de la Tierra de la Lluvia, con un aspecto similar al de un cartel publicitario de supermercado. Vamos, ajustamos cuentas. Yuan se acercó a una silla y se sentó, activando inmediatamente su modo de simulación interno. La primera capa. El cebo. No podía ser ni demasiado falso ni demasiado real. Llamó a la red de inteligencia falsa que había creado previamente, seleccionó un punto de contacto abandonado para reactivar la señal y agregó una ligera fluctuación de chakra para disfrazarlo como un puesto de avanzada para reuniones de alto nivel. Este tipo de operación era similar a publicar una ubicación en las redes sociales. No escribirías estoy en la oficina todos los días, pero si de repente publicaras trabajando horas extras esta noche, te espero en la sala de conferencias, quienes entendieran lo comprenderían naturalmente. La segunda capa. La supresión ambiental. El dispositivo de lluvia artificial ya estaba oculto entre las nubes. Con solo pulsar un botón, los 10 kilómetros circundantes se convertirían inmediatamente en una estación lluviosa. Pero tenía un plan B. Había instalado 3 conjuntos de espejos sobre la zona central de combate, que podían concentrar la luz solar en los días soleados y elevar la temperatura en más de 5 grados. Imagínate a un tipo con miedo a la luz obligado a caminar bajo el sol brillante. Esa sensación sería como hacer bailar a un ermitaño en una plaza pública, su estado mental se derrumbaría a mitad de camino antes incluso de empezar. La tercera capa. Cortar la retirada. Este era el evento principal. Insertó el bastón de 6 trayectorias en las coordenadas correspondientes de la mesa de arena para simular el área de cobertura del campo de energía. Una vez que Obito se teletransportaba, el bastón interrumpía instantáneamente la frecuencia espacial, lo que provocaba que se quedara atascado a medio camino durante 0,3 segundos, tiempo suficiente para que un clon de sombra le propinara un combo en la cara y le colocara talismanes de sellado por toda la espalda. Llamémosla la red celestial telaraña separadora de dioses, murmuró para sí mismo. Suena bastante a Chun Ibyo, pero como al oponente le gusta actuar con frialdad, no puede faltarle apoyo. Una vez finalizado el plan, se recostó en su silla y se frotó las sienes. En realidad, todo había transcurrido sin problemas hasta el momento, pero aún se sentía un poco inquieto. No es que temiera perder, sino que temía que si las cosas iban demasiado bien, surgieron complicaciones. Después de todo, esta partida de ajedrez se había jugado durante casi medio mes. Si algún paso intermedio hubiera salido mínimamente mal, la persona sentada aquí ahora podría ser aquella a la que otros estuvieran venerando con incienso. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, tocando 2 veces el timbre secreto. En menos de medio minuto, 3 ninjas entraron en fila, con expresiones tan tensas como las de alguien que recita fórmulas en el último minuto antes de un examen.
Deja de quedarte ahí parado, dijo Yuan, agitando la mano para abrir la placa de control secundaria y proyectando un mapa de calor. Esta es la trayectoria de Obito durante los últimos 3 meses. Cuanto más rojo es el color, mayor es la frecuencia de su aparición. Amor. Da vueltas y siempre regresa a esas pocas ruinas de la torre. Esto no es un hábito. Es un trastorno obsesivo compulsivo. Alguien preguntó en voz baja. ¿Y si cambia de ruta? Eso sería aún más fácil de manejar, dijo Yuan con desdén. Significaría que está en pánico. Cuando la gente entra en pánico, sus movimientos se ralentizan y su juicio falla. No tememos que haga planes ingeniosos. Solo tememos que no se mueva. Mientras se mueva, sin importar a dónde vaya, se lanzará al abismo. Comenzó a asignar tareas. 2 personas para el equipo de vanguardia, responsables de liberar cantidades mínimas de chakra en la fortaleza falsa para crear la ilusión de una reunión de alto nivel. 4 personas para el equipo de bloqueo, esperando con antelación en los nodos espaciales previstos, listas para activar la barrera de interferencia tan pronto como sonara la señal. El equipo principal de reserva de ataque estaría dirigido por él, escondido en el búnker subterráneo, listo para cerrar la red en cualquier momento. Recuerden, dijo, cada uno solo conoce su parte. ¿Filtrar información? Eso es imposible. Incluso si los atrapan, no podrán revelar todo el plan. Tras darse las órdenes, todos se dispersaron. La sala volvió a quedar en silencio. Juan estaba de pie frente a la ventana. Ya había comenzado a llover afuera, y las gotas de lluvia golpeaban el techo de hojalata con un repiqueteo, como si alguien estuviera tecleando en secreto en código Morse. Miró la hora. Poco después de la medianoche. Faltaban 3 horas para el contacto previsto. Apagó las luces, se recostó en su asiento principal y cerró los ojos. Toda la fortaleza estaba tan silenciosa que se podía oír el viento en los conductos de ventilación. Los pasos de la patrulla resonaban puntualmente, con un intervalo de 7 segundos entre cada uno, ni más ni menos, como una especie de latido mecánico. Sabía que sus subordinados estaban en sus puestos y que estaban nerviosos. Pero él sabía aún mejor que ese tipo de nerviosismo era el mejor combustible. Estar demasiado relajado facilitaba cometer errores, y estar demasiado asustado hacía que uno tuviera miedo de moverse. Lo ideal era estar atrapado en ese punto intermedio. De repente, susurró. Llevas 10 años escondida. Esta noche deberías salir. Tras decir esto, no volvía a hablar. El barquito de papel que estaba en la esquina de la mesa fue derribado por el viento, volcán, y una esquina se mojó, pero nadie fue a recogerlo. Capítulo 98. Comienza la batalla decisiva, un feroz enfrentamiento. En el instante en que Yuan abrió los ojos, el aire se estalló. Una sombra oscura surgió de una grieta en el suelo, moviéndose tan rápido que solo dejó una estela borrosa. Yuan rodó hacia un lado, se impulsó con los talones para apartarse de los escombros y se deslizó 7 u 8 metros. El lugar donde acababa de estar sentado se derrumbó con un estruendo. La mitad de un brazo de la estatua de Gedo se hundió en la tierra y las grietas se extendieron como una telaraña. Estoy harto de ver este movimiento. Yuan secó la cara, se puso de pie y se sacudió el polvo de los pantalones. Llegando justo a la 1:12 am, profesor Uchiha Obito, ¿de verdad está tratando el trayecto diario de los villanos como un indicador de rendimiento para mejorar? La persona que tenía enfrente no habló. Una grieta apareció en su máscara, dejando ver la mitad de un ojo enrojecido. Al segundo siguiente, el espacio comenzó a distorsionarse. Yuan retrocedió de inmediato y formó sellos con las manos. Su Rinnegan se conectó automáticamente con el flujo de chakra. Ese retraso de 0,3 segundos antes de que se activara la intangibilidad de Kamui estaba por llegar, tal como Conan lo había descrito. Levantó la mano deliberadamente un instante tarde, y mientras la mitad del cuerpo de su oponente se fundía con la otra dimensión, dio un paso adelante con violencia. Un campo gravitatorio se expandió instantáneamente, atrayendo con fuerza a Uchiha Obito que estaba en pleno proceso de volverse intangible parcialmente de vuelta a la realidad. Esto lo tomó por sorpresa, dejando el hombro derecho de Uchiha Obito al descubierto. Aprovechando la oportunidad, Yuan lanzó 3 sellos, que se deslizaron por el suelo hacia él. Pop. 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 Todos quedaron impresionados por liberación de fuego. Danza salvaje de onda explosiva. Una oleada de calor se balancea sobre él. Yuan entrecerró los ojos y retrocedió de un salto, lanzando simultáneamente 2 kunai para interrumpir el ritmo. Por otro lado, su oponente ya había comenzado a formar sellos con las manos, cruzándolas sobre el pecho, mientras la concentración de chakra se disparaba.
Yuan contó mentalmente. 1, 2, 3, antes de que terminara la cuarta ronda, se abrió de repente una grieta en las nubes. La luz del sol brilló como un foco, impactando directamente en el rostro de Uchiha Obito. ¿Ah, sí? Yuan sonriendo. Casi lo olvido, tenemos instalado un simulador de clima soleado. Uchiha Obito se detuvo, claramente poco acostumbrado a la luz intensa, e instintivamente levantó la mano izquierda para bloquearla. Ahora. Yuan juntó las palmas de las manos. Un círculo de pilares de piedra negra se elevó del suelo. El prototipo de los 6 caminos. Chibaku Tensei estaba a medio completar, y el centro de gravedad se fijó directamente en el pecho de su oponente. Pero Uchiha Obito no era un rival fácil. Su chakra restante estalló violentamente y se transformó en un círculo de niebla negra, abriendo paso a la fuerza para liberarse de las ataduras. Permaneció allí, jadeando con dificultad, con la máscara completamente destrozada, dejando al descubierto su rostro cubierto de cicatrices. Su mirada parecía la de alguien que deseaba engullir a Yuan vivo. Dices que el mundo es una mentira, refunfuñó Yuan mientras controlaba su respiración. Entonces, ¿qué sentido tiene actuar en tantos dramas? ¿No estás cansado? Mira que estoy relajado. Peleo cuando quiero, me voy cuando no. Ni siquiera necesito publicar actualizaciones de estado en las redes sociales. Mi principal motivación es la estabilidad emocional. Antes de que pudiera terminar de hablar, Uchiha Obito había desaparecido. No se había teletransportado, simplemente se había ido. Yuan activó inmediatamente su rojo sensorial de chakra y frunció el ceño. El espacio circundante se había dividido en más de una docena de dominios fragmentados, y un enemigo podría estar escondido en cualquiera de ellos. Dejó de moverse, se quedó quieto y se dio la vuelta. Su Rinnegan aceleró a gran velocidad, captando finalmente un rastro de fluctuación anormal. En el tercer hueco de la izquierda, te estás quedando atrás, dijo. Efectivamente, el aire vibró y Uchiha Obito salió disparado del vacío, empuñando una lanza de un negro intenso y la lanzó hacia adelante. Yuan se burló. Había estado esperando este momento. Levantó la mano derecha y el sistema de entrada de talentos del dedo dorado se activó automáticamente. Objetivo. Uchiha Obito entrada de talento adaptabilidad espacial, rango púrpura. La carga actual ha alcanzado el 97%, duración inferior a 3 minutos. Resistencia física, rango azul. La circulación de chakra es caótica, una antigua lesión en el hombro izquierdo está afectando la eficiencia de salida. Voluntad de combate, rango rojo. Tipo de extracción extrema, la cuenta regresiva de colapso es medible. Oh, parece que ha llegado al límite, susurró Yuan. Por muy feroz que seas, no eres más que un esclavo asalariado que trabaja horas extras. No durarás más allá de la medianoche. En lugar de retroceder, avanzó. Justo cuando la lanza estaba a punto de impactar, bajó repentinamente el cuerpo y se deslizó, aprovechando el terreno irregular para rodearlo. Con su mano izquierda, formó sellos para invocar un escudo de roca que bloqueara la persecución, mientras que con su mano derecha condensaba silenciosamente una esfera mezclada con Rinnegan. Chakra y energía del arte sabio, ocultándola tras su espalda y comprimiéndola lentamente. Uchiha Obito activó Kamui una vez más, intentando arrastrar todo el campo de batalla a otra dimensión. Pero Yuan estaba preparado. El bastón de los 6 caminos estaba clavado en el suelo y la frecuencia de interferencia ya estaba configurada. La distorsión espacial se produjo hasta la mitad, y entonces, con un clic como el de un engranaje desalineado, Uchiha Obito quedó paralizado, con las pupilas temblando violentamente. Tu cuerpo no puede seguirle el ritmo a tu cerebro, ¿verdad? Dijo Yuan, enderezándose en un tono que sonaba como si estuviera criticando el desastre de horas extras de un colega. Pasaste 50 años planificando, y ahora la batalla decisiva es solo tú corriendo a base de adrenalina. Amigo, así no se enfrenta a una crisis de la mediana edad. Dio 2 pasos hacia adelante. La energía en su palma se encogía cada vez más, pero a la vez brillaba con mayor intensidad, distorsionando el aire circundante. Uchiha Obito se arrodilló sobre una rodilla, una niebla negra brotaba constantemente de la herida en su hombro izquierdo, su respiración era tan pesada como la de un combustible roto. Yuan no tenía prisa por atacar. Sabía que si esperaba tan solo medio minuto más, su oponente sufriría un breve estancamiento debido al sobreesfuerzo. Ese era el único lapso de tiempo para asestar un combo fatal. Exhaló suavemente y bajé su centro de gravedad, con la misma calma con la que alguien comprueba si su teléfono tiene batería antes de sentarse en el inodoro. A lo lejos, la última nube que tapaba el sol fue dispersada por el viento. Capítulo 99.
Golpe fatal, la derrota de Uchiha Obito. La luz del sol blanqueaba el campo de batalla, y Uchiha Obito se arrodilló sobre una rodilla, mientras una niebla negra goteaba de la herida en su hombro izquierdo como el refrigerante que sisea de un viejo aire acondicionado. Yuan se encontraba a 5 pasos de distancia, con la masa de energía de combate combinada en la palma de su mano comprimida al tamaño de una nuez, brillando con tal intensidad que incluso desvanecía sus sombras. El Rinnegan giró lenta pero constantemente, y el sistema de entrada de talento se actualizó automáticamente. Objetivo. Uchiha Obito. Entrada de talento. Adaptabilidad espacial, nivel púrpura. Carga 97%. Estado actual. Retraso de Kamui 0,8 segundos, cuenta regresiva de rigidez dura 3, 2, resistencia física, nivel azul. Circulación de chakras desordenada, eficiencia de producción reducida al 41%. Voluntad de combate, nivel rojo. Tipo de agotación extremo. Colapso medible, fluctuación emocional. Amigo, en tu estado actual, ni siquiera puedes mantener el modo inactivo, dijo Yuan en voz baja, mientras hacía rodar la bola de energía hacia el suelo, deslizándola hasta sus pies como si pateara una lata de refresco. ¿Sigues aferrándote a esto? ¿Realmente no te crees que solo eres un NPC? Uchiha Obito no levantó la vista, pero sus dedos se crisparon y el sello inicial de un ninjutsu quedó a medio formar antes de atacar. La señal de chakra parecía transmitirse a través de un cable de baja calidad, con interrupciones, y finalmente, simplemente se cortó. Eso fue todo. Yuan adelantó su pie derecho, levantando una ola de polvo que hizo estallar el suelo, y se lanzó, no rápido, incluso con cierta pereza, como un estudiante que, apresurándose a llegar a clase a las 8 de la mañana, finalmente decidió trepar por la pared para entrar al aula. Pero su ángulo de ataque era complicado, ya que apuntaba específicamente a esa fracción de segundo antes de que se activara Kamui. Uchiha Obito se movió como se esperaba, una mancha borrosa a punto de encogerse en la dimensión Kamui, pero su cuerpo estaba medio segundo más lento, su pierna derecha aún firmemente plantada en el suelo. ¿Nos estamos quedando atrás? Yuan llamando, golpeando el suelo con la mano izquierda, y el bastón de los 6 caminos rebotó desde la tierra, aterrizando justo entre ellos. La interferencia de frecuencia se activó instantáneamente y la distorsión espacial produjo un sonido de clic, como el de un televisor antiguo que no cambia de canal. Uchiha Obito quedó paralizado, su rostro bajo la máscara se contraía y sus pupilas temblaban violentamente. Intentó forzar una teletransportación, pero solo logró traer la mitad de sí mismo. La parte superior de su cuerpo en la realidad y la inferior en el vacío, con el aspecto de una fregona atascada en el desagüe de una lavadora. Este era el momento que Yuan había estado esperando. Alzó la mano derecha, la energía en su palma se comprimió al límite, volviéndose en un punto casi invisible, y el aire circundante se retorció en una espiral. No se apresuró a apuñalar, ni gritó el nombre de la técnica, simplemente avanzó suavemente. Aquí tiene un paquete, recuerde firmar al recibirlo. Ese punto de energía se deslizó por el suelo, expandiéndose violentamente en el momento en que tocó el pie izquierdo de Uchiha Obito, ascendiendo a lo largo del flujo de chakra y estrellándose directamente contra la capa de la dimensión Kamui. Al segundo siguiente, la grieta espacial se sacudió violentamente, emitiendo un sonido nítido como el de cristales rotos, seguido de un estruendo cuando una nube de niebla negra explotó. Uchiha Obito fue expulsado violentamente del vacío, rodando 2 veces al aterrizar, con el pecho agitado violentamente y la sangre brotando de su boca. Luchó por subir, pero en el momento en que su mano tocó el suelo, se dio cuenta de que había perdido toda sensibilidad en el brazo izquierdo. Los meridianos habían sido destrozados por esa energía espiral. Tú, levantó la cabeza, con la voz ronca. ¿Cómo pudiste predecir mí? No se trata de predicción, sino de análisis de datos. Yuan se acercó con un tono tan tranquilo como si estuviera explicando las respuestas de una tarea. Conan dijo que usted opera con frecuencia en noches lluviosas. Revisé los registros meteorológicos y descubrí que 8 de sus últimas 10 salidas fueron en días nublados. Hoy activé específicamente el simulador de clima soleado y entraste en pánico. Tus ojos se movían rápidamente, tus movimientos eran medio compás más lentos, e incluso tu ritmo Kamui se desajustó. Hizo una pausa, se agachó y miró a Uchiha Obito a los ojos. Dices que el mundo es falso, pero vives más en serio que nadie. ¿Llevas 50 años actuando y ni siquiera puedes adaptarte a un cambio de clima? ¿A esto le llamas una experiencia inmersiva? Apenas es una prueba beta de realidad virtual. Uchiha Obito apretó los dientes, con la mano derecha temblando, mientras intentaba formar un sello de nuevo.
Yuan suspiró, extendiendo la mano para presionar su muñeca y, con un suave empujón, los huesos emitieron un crujido. No te molestes. Tu núcleo de chakras está a punto de colapsar. ¿Qué sellos estás intentando formar? ¿Crees que voy a recurrir al ninjutsu para vencerte ahora mismo? Voy a recurrir a la triple combinación de tus gastos excesivos, la reaparición de viejas lesiones y tu fallida gestión de las expectativas psicológicas. Yuan se puso de pie y lo miró fijamente. Tú planeaste durante 50 años, yo durante 14, pero gané. La razón es simple. Tú quieres ganar demasiado, y yo simplemente no quiero perder. Uchiha Obito lo miró fijamente, con los ojos llenos de reticencia y un atisbo de arrepentimiento que no podía ocultar. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero al final solo tosió sangre. Yuan no volvió a hablar. Alzó la mano derecha, condensando su chakra en una hoja, y atravesó con precisión el pecho de Uchiha Obito. No atravesó el corazón, sino que vibró ligeramente debajo de la séptima costilla. El sonido del núcleo del chakra haciéndose añicos, tan ligero como el de una galleta al aplastarse. El cuerpo de Uchiha Obito se estremeció violentamente, luego quedó completamente flácido y cayó hacia atrás sobre el montón de escombros. El polvo se levantó, cubriendo la mitad de su rostro, dejando solo un ojo abierto, mirando fijamente al cielo blanco grisáceo, que no reflejaba ni un solo destello de luz. Yuan retiró la mano, se sacudió la sangre de las yemas de los dedos, se dio la vuelta y se quedó quieto. El viento soplaba a través del campo de batalla, levantando algunos trozos de papel carbonizados, como restos que flotaban desde alguna fortaleza abandonada. Echó un vistazo a las ruinas circundantes y dijo en voz baja. El mundo en el que accionaste durante 50 años ni siquiera tiene un público que se molesta en aplaudir. Entonces guardó silencio. A lo lejos, la última nube que tapaba el sol se disipó con el viento. La luz del sol caía directamente sobre el campo de batalla, haciendo que cada trozo de escombros reflejara la luz. Yuan permanecía inmóvil, su sombra se extendía como una hoja clavada en el suelo. Capítulo 100. Un nuevo capítulo para el mundo ninja, el camino de Yuan hacia la divinidad. La luz del sol blanqueaba la grava. Yuan permanecía inmóvil, su sombra se extendía como una hoja clavada en el suelo. El viento levantó tierra quemada y trozos de papel, los hizo girar en el aire y luego los dejó caer lentamente. Obito yacía boca arriba, con la mitad del rostro cubierta de polvo y un solo ojo abierto, completamente a oscuras. Yuan bajó la mirada hacia sus manos. Las yemas de sus dedos estaban limpias. Las manchas de sangre se habían evaporado hace tiempo, sin dejar ni rastro de humo. Se frotó el pulgar suavemente, como para confirmar si realmente solo había usado el 50% de su fuerza en ese momento. A lo lejos, destellos de fluctuaciones de chakra cruzaban el horizonte tan rápido como un parpadeo. Inmediatamente después aparecieron un segundo y un tercero, que llegaron desde diferentes direcciones antes de desaparecer rápidamente. Unos cuantos puntos negros cruzaban el borde de las nubes. Claramente se trataba de ninjas que sobrevolaban la zona de gran altitud para explorar el camino, temerosos de acercarse pero reacciones a marcharse. No está mal, todos habéis aprendido a observar desde la distancia, dijo Yuan en voz baja, sin sonreír ni levantar la vista. Sabía lo que estaban observando. Estaban observando a la persona que acababa de matar a Obito, esperando a ver qué haría a continuación. No hizo nada. Simplemente dio 2 pasos hacia adelante, y el suelo se abrió. Una fisura superficial, pero con extraños patrones que se extendían hacia afuera en anillos, como si algún tipo de runa se manifestara automáticamente, o como si la tierra repeliera instintivamente ese poder. Él la pisó y la fisura se detuvo, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. El aire estaba en una calma absoluta. No se oía el trino de los pájaros, ni el viento, ni siquiera ladraba un perro del pueblo lejano. El mundo entero parecía haber quedado en silencio, esperando a que dijera algo. Pero no dijo nada. Cerró los ojos de nuevo. Una luz púrpura se destelló en su Rinnegan y luego se hundió en las profundidades de sus pupilas. Las viejas etiquetas en su mente se fueron desvaneciendo una a una. Suzaku, espía, vengador, agente doble, esos nombres en clave le habían mantenido con vida en el pasado, pero ahora se han convertido en una carga. Respiró hondo, reprimiendo todos esos recuerdos en lo más profundo de su memoria, mezclándolos con los registros de entrada y salida de su vida anterior como esclavo corporativo. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada había cambiado. No hacía más frío, ni era más cruel. Era como una máquina anfitriona que finalmente había desinstalado todos los programas redundantes.
Su temperatura de funcionamiento era normal y su velocidad de respuesta estaba al máximo. Caminó hacia adelante, con un paso ni rápido ni deliberadamente imponente. Simplemente caminaba con normalidad. Pero con cada paso que daba, el suelo se agrietaba espontáneamente en 6 líneas que se extendían en anillos, como si alguna regla se manifestara pasivamente. No realizó ningún sello manual ni movilizó ningún chakra. Fue un fenómeno natural causado puramente por el desbordamiento de su poder. Las señales de detección en el cielo seguían ahí. Algunos ya habían descendido a baja altitud, escondiéndose tras las nubes, con su chakra muy suprimido, deseando claramente observar mejor pero temerosos de ser descubiertos. Yuan sabía quién los había enviado y sabía lo que dirían cuando regresaran. Probablemente incluso podría predecir el comienzo de sus informes. El objetivo no se ha movido, el aura es estable, se sospecha que ha entrado en un estado de meditación de alto nivel, déjalo ya, murmuró Yuan en voz baja. Solo estoy caminando, no grabando un vídeo promocional. Caminó hasta el borde del campo de batalla, se subió a una imponente cresta rocosa, se detuvo y contempló las ruinas en su totalidad. El cuerpo de Obito seguía allí. Nadie se atrevía a moverlo, y nadie venía a recogerlo. Esta zona había sido designada tácitamente como una zona prohibida, no porque se hubiera dado una orden, sino porque la persona que estaba allí, viva, era en sí misma la orden. Levantó la mano y se tocó el centro de la ceja. Sentía un poco de calor, no por una herida, sino porque algo estaba tomando fiebre. No se trataba de una nueva habilidad, sino de una nueva identidad. ¿Un candidato para la sexta sombra? Demasiado bajo. ¿Un dios del mundo ninja? Todavía no era el momento de la coronación. ¿Qué era él ahora? Él era la variable en sí misma. Un nuevo capítulo, le dijo al viento. Su voz no era fuerte, pero el polvo en las grietas de la roca flotó repentinamente hacia arriba por un instante, como si estuviera sostenido por algo invisible. Escrito por mí. En el instante en que pronunció esas palabras, una luz de arcoíris cruzó el cielo en diagonal, cayendo justo sobre él. No se trata de un efecto especial ni de un poder sobrenatural. Era simplemente la refracción de la luz solar que, por casualidad, incidió sobre las recién nubes dispersas y la humedad del aire. Pero a ojos de los espectadores que observaban a lo lejos, esta escena probablemente quedaría registrada como un presagio celestial. A Yuan no le importaba. Permaneció inmóvil, el borde de su ropa ondeando ligeramente al viento, su sombra seguía siendo larga, pero ya no parecía una cuchilla. Parecía el contorno de un trono. Capítulo 101. Comienza el camino divino. La luz del sol incidía oblicuamente sobre la grava, reflejando un tenue halo blanco. Yuan permanecía inmóvil, su sombra se extendía como un mástil clavado en el suelo. Soplaba una brisa ligera que levantaba polvo. Las hojas caídas, finas como el papel, se deslizaban unos metros por el suelo antes de detenerse. Flexionó los dedos. El calor residual del chakra en su palma ya se había disipado. El golpe anterior no había utilizado toda su fuerza. El 50% era suficiente. Después de todo, con el cuerpo de Obito, por muy resistente que fuera, no podría soportar una perforación de nivel nuclear. Las fluctuaciones de chakra en la distancia se habían retirado, huyendo más rápido que conejos. Sabía que esas personas regresarían y redactarían informes, probablemente titulados Evaluación preliminar de la presunta entrada del objetivo a un estado de alta dimensión. Claramente, estaba escrito por algún empleado administrativo graduado de la Academia Ninja, lleno de jerga vacía. Ser una variable está bien, murmuró, con la voz entrecortada. Pero ahora, es hora de adoptar un título oficial. Mientras hablaba, dio un paso al frente. Una fina grieta se abrió en el suelo, extendiéndose hacia afuera en círculos con patrones sorprendentemente similares a las runas dejadas por el sabio de los 6 caminos. Pero no formó sellos con las manos, ni liberó intencionadamente su aura. Fue una reacción puramente natural causada por el desbordamiento de poder. A mitad de camino, la grieta se cerró por sí sola, como si la tierra lo hubiera pensado y hubiera decidido que no podía permitirse ofenderlo, así que simplemente se hizo la muerta. Desde el borde del bosque se oían pasos. Sin prisas y con un ritmo constante, los pasos aterrizan con ligereza, pero sin ningún intento deliberado de ocultarse, claramente dirigiéndose hacia él. Tsunade salió de entre las sombras de los árboles. No llevaba su túnica de Hokage, sino ropa informal oscura, con las mangas remangadas hasta los antebrazos, dejando al descubierto sus robustas muñecas. No había nada detrás de ella, ni siquiera una sombra. Incluso el aire parecía mucho más puro.
Se detuvo a 5 pasos de Yuan, su mirada recorrió el campo de batalla antes de posarse finalmente en el lugar donde Obito había caído. El polvo cubría la mitad de su rostro, dejando solo un ojo abierto, mirando fijamente al cielo con la mirada perdida. Observó cada paso que ha dado, dijo. Y he visto cada cadáver que ha dejado atrás. Yuan no respondió, simplemente se quedó allí, con sus pupilas púrpuras tan tranquilas como un pozo. Pero sea aún mejor, continuó Tsunade, que se puede lograr que haya menos muertos. La comisura de los labios de Yuan se crispó, como si quisiera sonreír pero no se molestara en hacerlo. ¿Te refieres a un tratamiento médico? No se trata solo de tratamiento médico. Tsunade lo miró. Se trata del futuro. ¿Estás dispuesto a convertirte en el nuevo consejero de Konoha? Yuan no se movió, ni aceptó de inmediato. Su mente iba a 1000 por hora. Aquel trabajo sonaba prestigioso, pero en realidad era un asunto delicado. Ser asesor no era solo un cargo. Era una etiqueta. Una vez que se la pusieran, podría que entrar en el juego del sistema. A partir de entonces, ya no podría hacer lo que quisiera. Tendría que distinguir entre lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Pero, por otro lado, ser una potencia atípica siempre representaría una amenaza latente a los ojos de los demás. Obtener un título podría, de hecho, ofrecer mayor libertad. Dijo. No me someteré a las normas de la aldea, no figuraré en la lista oficial y no aceptaré misiones diarias. Tsunade ascendió. Si vienes, serás la excepción. El puesto de consejera está reservado solo para personas extraordinarias. Yuan guardó silencio durante 2 segundos, luego sonriendo de arrepentimiento. Podemos hablar. Los dos no dijeron nada más, permaneciendo de pie uno al lado del otro, mirando hacia Konoha. La aldea seguía al final del horizonte, oculta tras varias montañas, con solo una silueta borrosa visible. Me necesitas, dijo Yuan, no porque sea obediente, sino porque sé cómo ganar. Tsunade susurró. Entonces gana una vez para que lo veamos. El viento soplaba entre los árboles y las hojas susurraban. Sus sombras se alargaban mucho, fundiéndose en una sola en el suelo como una línea divisoria que se extendía lentamente. Yuan dio un paso, y la suela de su zapato aplastó un trozo de grava con un leve chasquido. No miró hacia atrás. Capítulo 102. Aparece el Rinnegan, una oportunidad para la cooperación médica. Las suelas de Yuan aplastaron la grava con un suave crujido, como si pisara una rama seca. No miró hacia atrás, pero sus pasos se detuvieron. Tsunade seguía inmóvil, la distancia de 5 pasos entre ellas permanecía inalterada mientras el viento hacía que su cabello se meciera ligeramente. Sus palabras anteriores, gana una vez para que lo veamos, aún flotaban en el aire, sin asentarse. Yuan se giró lentamente, como si esperara el momento oportuno. Alzó la vista hacia Tsunade, y sus ojos violetas se manifestaron poco a poco mientras las ondas del Rinnegan se extendían desde las profundidades de sus pupilas en círculos, como una piedra arrojada a un pozo, generando capas y capas de ondas. Las partículas de chakra en el aire vibraron repentinamente, como si su frecuencia hubiera sido captada por algo invisible. La ceja de Tsunade se crujiente. Yuan alzó la mano derecha, con la palma hacia arriba, mientras un tenue resplandor se condensaba lentamente. La luz no era deslumbrante, sino que brillaba con un tono pálido blanco azulado, como la escarcha que acaba de retirarse al amanecer. Flotaba allí silenciosamente, sin señales de explosión ni de ataques. En cambio, poseía una indescriptible sensación de vitalidad. Tsunade entrecerró los ojos, dio un pequeño paso adelante e instintivamente extendiendo los dedos. En cuanto sus yemas tocaron la esfera de luz, el chakra dentro de su cuerpo se sacudió violentamente, como si hubiera recibido un suave empujón, y la actividad celular de la técnica de la fuerza de los 100 respondió instintivamente. MMM. Retiró la mano, miró fijamente las puntas de sus dedos durante 2 segundos y luego miró a Yuan. Este no es un chakra de la vida ordinaria. Por supuesto que no. Yuan contuvo parte de su fuerza, y la esfera de luz se encogió un círculo. El ninjutsu médico ordinario es como arreglar una tubería. Yo la estoy reemplazando con una bomba nueva. Tsunade casi soltó una carcajada. Esa es una metáfora bastante burda. Es burdo, pero fácil de entender, dijo Yuan encogiéndose de hombros. Lo que ustedes quieren es algo que pueda salvar vidas, y lo que yo les ofrezco es algo que puede salvar vidas. Esa esfera de luz puede acelerar la regeneración de huesos rotos en un 30% y duplicar la eficacia de la reparación del tejido muscular, siempre y cuando alguien me enseñe a manejarla con precisión. La mirada de Tsunade cambió.
Anteriormente, había venido a hablar de cooperación con aires de Hokage y algunas pruebas. Ahora, la forma en que miraba a Yuan era como si un dato experimental de rango S, capaz de hablar, hubiera aparecido repentinamente en su laboratorio. Esos ojos tuyos, no son solo para el combate, dijo lentamente, como si estuviera recomponiendo su comprensión. ¿Pueden simular el flujo de la energía vital? ¿E incluso optimizarlo? ¿Crees que el Rinnegan era solo un adorno? Dijo Yuan, cerrando la palma de la mano y haciendo desaparecer la esfera de luz. Lo uso para luchar, pero eso no significa que solo sirva para eso. Llevas décadas trabajando en el campo de la medicina. Deberías saberlo mejor que yo. Lo más difícil no es la recuperación, sino el control preciso. Y estos ojos míos pueden ver lo que piensan las células. Tsunade guardó silencio durante unos segundos antes de preguntar repentinamente. ¿Qué esperas obtener de esta cooperación? Yuan suena. Libertad. No me incluyan en la lista oficial ni me asignen misiones. Simplemente haré investigaciones con ustedes. Compartiremos los resultados y asumiremos los riesgos. Si un día no tengo ganas de hacerlo, me iré sin más, y no me lo impedirán. De acuerdo, asintió Tsunade con decisión. Eres un consejero, no un subordinado. Ya lo he dicho antes. Entonces no hay problema, dijo Yuan, metiendo las manos en los bolsillos. Pero déjame recordarte que soy perezoso. No me gusta escribir informes ni asistir a reuniones. Si de verdad quieres lograr algo, tienes que seguir mi ritmo. ¿Y cómo es tu ritmo? Si quiero intentarlo, lo intento. Si no, descanso. Yuan ladeó la cabeza. Si me llega a la inspiración, puedo trabajar toda la noche. Si no me siento inspirado, dormir 3 días no se considera faltar al trabajo. Los labios de Tsunade se crisparon. ¿De verdad que eres informal? ¿Qué más? Yuan extendiendo las manos. No soy un estudiante ejemplar nacido y criado en Tukonoha. Hago esto porque me resulta interesante, no por algún indicador clave de rendimiento. Tsunade no discutió. Miró los ojos de Yuan, que ya habían recuperado su color negro, sabiendo muy bien en su interior que aquella persona no temía ni al sistema ni a las reglas. Podía atravesar la dimensión Kamui de Obito y desaparecer con la misma facilidad del mapa del mundo ninja. Su incorporación al proyecto no dependía de su rango ni de su poder, sino de si valía la pena que dedicara su tiempo a ello. Y en ese preciso instante, ese Rinnegan que podía ver a través de la esencia de la vida claramente le había hecho sentir que era algo interesante. ¿Conoces el principio fundamental del puño de fuerza monstruosa? Preguntó Tsunade de repente. Sí, respondió Yuan con indiferencia. Técnica de la fuerza de los 100 más liberación precisa de chakra más explosión instantánea. Es la vieja rutina. No querrás que aprendas esto, ¿verdad? No te pido que lo aprendas, dijo Tsunade mirándolo fijamente. Te pido que lo modifiques. Yuan arqueó una ceja. Tu poder ocular puede optimizar el flujo de energía, dijo. Si el modelo de transmisión de energía del puño de fuerza monstruosa se incorpora a tu sistema, se puede lograr mayor estabilidad. ¿Mayor daño? ¿O incluso, permitir que personas comunes lo practiquen? Yuan se frotó la barbilla. Estás intentando crear una trampa para el ninjutsu. Los ninjas no deben depender únicamente de su talento para ganarse la vida. La voz de Tsunade se tornó más grave. ¿Cuántas personas no logran aprender ni siquiera técnicas médicas básicas debido a su constitución física? Si se pudiera reducir ese umbral, morirían menos personas. Yuan la miró, pero no respondió. El viento soplaba a través del bosque, haciendo girar en el aire algunas hojas secas durante un par de vueltas antes de que volvieran a caer. Tras un instante, Yuan habló. Claro, podemos intentarlo. Los ojos de Tsunade se iluminaron levemente. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no? Yuan sonriendo. Lo que dijiste sobre modificarlo suena mucho más interesante que una simple copia. Además, hizo una pausa. Ya he asumido el título de consejero. Debería hacer algo digno de ese estatus, ¿no? Los dos permanecieron inmóviles, la distancia entre ellos seguía siendo de tan solo unos pasos, pero la atmósfera había cambiado. Ya no se trataba de un enfrentamiento entre el Hokage y un renegado, ni de un juego entre el sistema y una potencia. Era más bien como, dos personas con llaves diferentes que de repente descubrieron que tal vez estaban abriendo la misma puerta. ¿Cuándo empezamos? Preguntó Tsunade. Ahora no, dijo Yuan, mirando al cielo. Acabo de terminar una pelea y mi chakra está algo seco. Mañana al mediodía, en el campo de entrenamiento a las afueras de la puerta sur de Konoha, trae un conjunto completo de datos.
Frecuencia cardíaca, tensión muscular, modelos de difusión de ondas de choque. Cuanto más detallados, mejor. Aspira, ¿puedes analizarlos? No puedo, admitió Yuan con sinceridad. Pero mis ojos pueden registrarlo. En cuanto a lo que viene después, dejaré que mi cerebro lo descifre poco a poco. Tsunade asintió. Yo lo prepararé. Además, añadió Yuan, no traigan demasiada gente. No me gusta que me observen. Solo nosotros dos. Haz un trato. El sol ya se había ocultado a la mitad y la luz en el bosque se atenuaba. Yuan permanecía allí, su sombra extendiéndose sobre el suelo de grava, muy cerca de la de Tsunade, pero ninguno de los dos movió. Sabía que, una vez iniciada esta cooperación, significaría que se había integrado oficialmente a la visión principal del mundo ninja. Ya no era el Suzaku que se escondía entre bastidores, ni un vengador solitario. Era Yuan, un hombre que podía cambiar las reglas. Y Tsunade también sabía que hoy no solo había traído a una persona muy poderosa. Ella había traído la mecha para una revolución médica. Yuan movió la muñeca y dijo de repente. Por cierto, ¿tienes uno de esos pequeños instrumentos que pueden medir la actividad celular? Preferiblemente con pantalla. Sí, pero es voluminoso. Consígueme uno otro día, dijo. Quiero ver hasta dónde pueden llegar mis ojos. Tsunade lo miró y de repente sintió que, si bien ese hombre decía que solo estaba bromeando, en realidad ya había pensado en qué dirección quería ir. Ella no lo delató. Ella simplemente respondió con suavidad. De acuerdo. Capítulo 103. Primera prueba de fuerza monstruosa, replicación de poder bajo ojos púrpuras. El sol del mediodía brillaba sobre ellos, calentando la grava del campo de entrenamiento hasta que centelleó con una bruma de calor. Yuan se agachó en el suelo, hurgando en un hormiguero con una ramita, contando mientras murmuraba. 37, 38, ay, tu velocidad es incluso más lenta que la de Tsunade cuando pide refuerzos. Apenas terminó de hablar, las sombras a lo lejos parpadearon. Tsunade caminó por el sendero de tierra, con una bolsa de tela colgada al hombro. En su interior resonó un sonido metálico, probablemente los instrumentos de datos que había prometido traer. Entrecerró los ojos al ver la postura agachada de Yuan, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. ¿Te estás preparando para estudiar la ecología de los insectos? ¿O planeas usar una formación de hormigas para simular la dispersión de la onda expansiva del puño de fuerza monstruosa? Ninguno de los dos. Yuan apartó la ramita, se puso de pie y se sacudió los pantalones. Te estaba esperando. Por cierto, para que quede claro, aunque soy perezoso, sí que tengo cierta puntualidad, a diferencia de algunos que llevan casi una década siendo candidatos a Hokage y todavía necesitan que Shizune les insista para que se pongan a trabajar. Tsunade no respondió a su provocación. Dejó la bolsa en el suelo y la abrió. Aquí están los instrumentos. Parches para monitorizar la frecuencia cardíaca, sensores de tensión muscular, registradores de fluctuación de chakra de alta velocidad, puedo recopilar todos los datos que necesitas. Sin embargo, miró a Yuan fijamente. ¿De verdad pretende observar y luego replicarlo? No me digas que también piensas tomar notas en una libretita. Los portátiles son de gama muy baja, dijo Yuan encogiéndose de hombros. Estos ojos morados míos son básicamente una grabadora de vídeo humana de alta definición, con funciones de análisis de IA integradas, y ni siquiera necesitan cargarse. Si me das un puñetazo, puedo extraer tu flujo de chakra, tus nudos de compresión y tu retardo de ráfaga por completo. Incluso puedo ver con claridad cuántas bolas de arroz cenaste anoche. Deja de presumir, se burló Tsunade. El puño de fuerza monstruosa no es un simple truco de taijutsu. Se basa en el almacenamiento instantáneo de energía de la técnica de la fuerza de los 100. Sin ese mecanismo de almacenamiento de energía a nivel celular, imitar los movimientos solo resultará en una pantalla llamativa sin sustancia. Perfecto, dijo Yuan con una sonrisa. Me encanta desafiar la palabra imposible. ¿Qué te parece si lo intentamos? Tú me lanzas un puñetazo con toda tu fuerza, yo lo recibo con la mirada y luego te lo devuelvo de la misma piedra. Si logro liberar el 70% de la potencia, gano. Si es menos del 50%, te invitamos a un mes de saque. ¿A quién le importa tu premio? Dijo Tsunade, aflojando las muñecas, cuyas articulaciones crujieron con un chasquido seco. Pero sí quiero comprobar si el Rinnegan es tan milagroso como dicen las leyendas. Tras decir esto, retrocedió 3 pasos y plantó los pies firmemente. El chakra brotó de su cuerpo como una marea, formando al instante un tenue resplandor dorado sobre su piel.
El aire pareció compactarse, y la fina arena del suelo se dispersó espontáneamente, como si temiera ser aplastada por la explosión. Yuan entrecerró los ojos. Sus ojos violetas emergieron lentamente, y los patrones del Rinnegan se extendieron hacia afuera como un radar que fijaba su objetivo. Aquí viene. Tsunade soltó un grito bajo y lanzó su puño derecho con violencia. En un instante, el aire se estalló y el viento del puñetazo levantó una nube de polvo que se precipitó directamente hacia el pilar de roca que tenía delante. El golpe fue tan rápido que su trayectoria fue casi invisible. Con un estruendo ensordecedor, la roca, que requería 3 personas para rodearla, explotó al impactar. Los escombros volaron por todas partes y el polvo se elevó hacia el cielo. En el preciso instante en que lanzó el puño, los ojos violetas de Yuan ya habían captado cada punto del flujo de chakra. Desde la compresión de energía entre el omóplato y el codo, hasta la resonancia de frecuencia durante la liberación desde la palma, y finalmente la amplificación explosiva en la última milésima de segundo. Su cerebro lo leyó, almacenó y analizó a gran velocidad, como un disco duro. El puñetazo falló. Aprovechando el impulso de la onda expansiva, Yuan saltó 2 zan hacia atrás y aterrizó con firmeza, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas hacia arriba. ¿Ya terminaste de mirar? Tsunade se retiró, su respiración se calmó. ¿Sacaste alguna conclusión? Bastante intenso. Yuan ascendió. Es que el final fue un poco lento. El último resquicio de chakra no se suprimió correctamente, desperdiciando 0,3 segundos. Si hubiera sido yo, el ritmo habría sido más preciso. ¿Ah, sí? Tsunade arqueó una ceja. ¿Por qué no lanzas uno y me lo muestras? No me digas que solo sabes mirar y no practicar. ¿Entrenamiento? Rió Yuan. Esto no es un entrenamiento. Vamos directo al trabajo. Se quedó quieto y respiró hondo. Sus ojos violetas brillaron levemente, y el chakra dentro de su cuerpo rápidamente reestructuró su camino según la entrada puño de fuerza monstruosa, púrpura, que acababa de copiar. Aunque carecía de la técnica de la fuerza de 100, acumuló chakra a alta presión en los meridianos de su brazo por un breve tiempo, simulando un estado de almacenamiento de energía similar. Los ojos de Tsunade se entrecerraron. Espera, tu fluctuación de chakra, algo anda mal. Antes de que pudiera terminar de hablar, Yuan le lanzó un puñetazo. No hubo gritos ni calentamiento previo. Lanzó un puñetazo simple y sin pretensiones, como el primer golpe de un herrero martillando hierro a la entrada del pueblo. Pero en el instante en que su puño se separó de su cuerpo, el aire se estancó repentinamente, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. Auge. El segundo pilar de roca estalló con aún más fuerza que el primero. La roca entera se desmoronó en polvo fino, y la onda expansiva barrió el suelo, excavando 3 profundos barrancos. En medio del polvo que se levantaba, Yuan permanecía inmóvil, sacudiendo ligeramente el dorso de la mano, como si acabara de espantar una mosca. Tsunade estaba atónita. Lo percibió con total claridad. La relación de compresión, el momento preciso del impacto y la eficiencia energética de ese golpe eran prácticamente idénticos a los suyos. Sobre todo, ese ajuste final. Fue incluso más preciso que su propia ejecución. Tú, abrió los ojos de par en par. ¿De verdad lo replicaste? ¿Qué más? Preguntó Yuan, extendiendo las manos. Dije que mis ojos no solo pueden ver a través de los pensamientos de la gente, sino que también pueden descargar las habilidades únicas de otros directamente a mi disco local. Lo que están viendo ahora es la versión de prueba de puño de fuerza monstruosa, morado. Los efectos especiales exclusivos para miembros aún no se han activado. Tsunade permaneció en silencio durante unos segundos, y luego preguntó repentinamente. ¿Cuánta potencia usaste en ese golpe hace un momento? Supongo que un 60%, dijo Yuan, rascándose la cabeza. Si fuera más, me temo que destruiría el campo de entrenamiento. Sería un engorro tener que pagar una indemnización al pueblo después. ¿60%? Tsunade casi se muere la lengua. ¿Sabes cuántos huesos me rompí cuando practicaba esta técnica para alcanzar el 50% de poder? ¿Y tú solo, la viste una vez y alcanzaste el 60%? Tengo un don natural, no hay nada que pueda hacer al respecto, dijo Yuan encogiéndose de hombros. Mi madre decía que tenía talento desde pequeña. Lo que a otros les lleva 3 años aprender, yo lo hago después de una siesta. Es una pena que falleciera joven. Si no, podría haber escrito un libro titulado Cómo mi hija se convirtió en un genio. Tsunade no se rió. Ella miró fijamente a los ojos de Yuan, como si lo viera con claridad por primera vez.
No era solo ese consejero perezoso y despreocupado, ni el misterioso poderoso que, según los rumores, había matado a Obito, sino un monstruo que podía tratar lo imposible como algo cotidiano. Esto no es talento en absoluto, dijo en voz baja. Estás haciendo una trampa. Eso no se llama hacer trampa. Se llama usar las reglas con sensatez. Juan señaló sus ojos violetas. El sistema me los dio. Sería un desperdicio no usarlos. Además, ¿acaso no siempre has querido solucionar los viejos problemas del ninjutsu? Ahora que tienes a alguien frente a ti que puede reproducir, optimizar e iterar rápidamente, ¿no deberías estar contento? Tsunade miró la grava que cubría el suelo, luego el rostro inocente de Yuan que parecía decir. Yo tampoco esperaba ser tan fuerte, y finalmente no pudo evitar reírse a carcajadas. Está bien, tienes razón. Mi perspectiva era demasiado limitada. Se agachó, recogió un trozo de grava, lo frotó suavemente entre sus manos y el polvo cayó con un susurro. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Piensas seguir imitando mis movimientos o? ¿De verdad quieres cambiar algo juntos? Cambio, dijo Yuan con decisión. La replicación es solo el principio. Lo realmente divertido está en la actualización. Alzó la mano y un cúmulo de luz blanco cian se condensó en su palma. Era el chakra de la vida que había mostrado el día anterior. Tú eres responsable de proporcionar los datos brutos, y yo soy responsable de usar mi vista para descomponerlos y reconstruirlos. Una vez que transformemos el puño de fuerza monstruosa en una versión que la gente común también pueda practicar, no solo estarás entrenando a unos cuantos ninjas médicos. Estarás creando un grupo de guerreros de la vida que pueden resistir golpes y darlos. Los ojos de Tsunade se iluminaron. Pero rápidamente reprimió su entusiasmo y miró fijamente a Yuan. ¿De verdad estás dispuesto a hacer esto? ¿No te resulta molesto? Después de todo, has dicho que no te gusta asistir a reuniones ni redactar informes, y que no te gusta sentirte limitado. Lo que no me gusta es el formalismo, dijo Yuan, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón. Pero en realidad me entusiasma mucho lograr avances técnicos. Mira, empiezo a entender por qué Naruto siempre grita que quiere ser Hokage. No es por el poder, sino para poder hacer realidad sus ideas. Oye, ¿ha mejorado tu percepción? Bromeó Tsunade. Un poco, dijo Yuan con una sonrisa. Principalmente, siento que, dado mi título de asesor, debería hacer algo a la altura de esta posición. De lo contrario, en la próxima reunión, cuando todos pregunten qué él aportó y yo diga que repliqué el puñetazo de un Hokage y lo usé para romper rocas, qué vergüenza sería. Los dos estaban de pie en medio del montón de grava. El viento les revolvía la ropa, y la luz del sol, que entraba en ángulo, se reflejaba en el polvo de piedra que cubría el suelo, haciendo brillar. Tsunade recordó algo de arrepentimiento. Por cierto, ese instrumento que me pediste que consiguiera para medir la actividad celular, el que tiene pantalla, te lo conseguiré otro día. Me parece bien, asintió Yuan. Quiero ver hasta dónde pueden llegar mis ojos. Hizo una pausa, observando el contorno de la aldea de Konoha a lo lejos, y dijo en voz baja. Quizás algún día incluso pueda recordar las vidas de los muertos. Capítulo 104. El secreto de la fuerza de la técnica de los 100, el misterio de la vida en pupilas rojas. El sol del mediodía cambió de posición, calentando el montón de grava en el lado este del campo de entrenamiento hasta que empezó a humear. Juan estaba sentado a la sombra, aferrado al parche de detección de vitalidad que Tsunade había dejado. La pantalla seguía encendida, mostrando una onda fluctuante que parecía un electrocardiograma a punto de aplanarse, pero que se mantuvo obstinadamente durante 2 segundos más. Lo miró fijamente durante un buen rato antes de murmurar. ¿Esto mide la vitalidad celular? ¿Por qué se parece tanto al minijuego desafío de frecuencia cardíaca que vi ayer, donde te dan un sobre rojo si consigues sobrevivir 30 segundos sin perder la defensa? Al terminar de hablar, un destello de luz púrpura cruzó su visión y su Rinnegan se activó automáticamente. No hizo ningún esfuerzo por controlarlo. Al fin y al cabo, esos ojos eran un poco como un viejo teléfono básico actualizado a un teléfono inteligente. De vez en cuando, ejecutaban procesos en segundo plano por sí solos sin siquiera avisar. El asunto del puñetazo de antes aún no había terminado. Aunque había copiado con éxito el puño de fuerza monstruosa y logrado liberar el 60% de su poder, sabía muy bien en su interior que aquello era una simulación de alta presión, un almacenamiento temporal de energía provocado por la acumulación de chakra. Comparado con el sistema original de Tsunade, que extraía la energía de sus células, no se acercaba ni de lejos al mismo nivel.
En pocas palabras, sigo siendo una batería de imitación, dijo Yuan, dándole la vuelta al parche. Ella tiene una batería externa incorporada, y además con garantía de por vida. Levante la vista hacia el centro del campo de entrenamiento. Tsunade estaba allí, no muy lejos, estirando los hombros y preparándose para demostrar una vez más el proceso básico de almacenamiento de energía de la técnica de la fuerza de los 100. Dijo que no usaría todo su poder. Después de todo, una vez activado el modo de disección, se convertía en algo parecido a un escáner de rayos X, que podía asustar fácilmente a los genin que pasarán por allí. Observen con atención, dijo en voz baja. No voy a dar un puñetazo. Simplemente les dejaré ver cómo se almacena la energía. Al terminar de hablar, un tenue resplandor dorado emergió lentamente de su piel, como si innumerables luciérnagas hubieran despertado en su interior, moviéndose ordenadamente a lo largo de sus vasos sanguíneos y meridianos. Densos grupos de puntos de chakra aparecieron en su frente, dispuestos en un patrón extremadamente regular, como si se tratara de un antiguo código que se compila y ejecuta. Yuan entrecerró los ojos, y los patrones del Rinnegan en sus pupilas púrpuras comenzaron a girar a gran velocidad, como un radar que barre un punto ciego de la señal. Aquí viene, susurró. Esto no es taijutsu. Es una actualización del sistema operativo biológico. Su mirada se fijó en un punto del omóplato de Tsunade. El flujo de chakra en esa zona se aceleró inesperadamente, la compresión aumentó inmediatamente más del triple y luego se dividió en docenas de finos chorros que se inyectaron con precisión en el tejido muscular circundante. Todo el proceso duró menos de 2 segundos, pero logró una eficiencia de acumulación de energía que a una persona común le llevaría medio año de cultivo intenso alcanzar. Dios mío. Yuan no pudo evitar comentar. Esto no es ninjutsu. Esto es tener privilegios de administrador y escribir datos directamente en la RAM. No se movió ni habló. El torrente de datos que bullía en lo profundo de sus pupilas ya había comenzado a realizar una deducción inversa. Como no podía ver el panorama completo, deducía lo desconocido a partir de lo conocido. Ya había registrado el modelo energético del puño de fuerza monstruosa en el sistema, y ahora solo necesitaba encontrar el punto de entrada para su código fuente. Y este punto de entrada, con toda probabilidad, estaba oculto dentro de los nodos de compresión de energía de la técnica de la fuerza de 100. ¿Podrías repetir la secuencia de activación una vez más? Preguntó. Solo la primera parte, cuando se enciende la luz, hazlo más despacio. Tsunade lo miró. ¿Crees que esto es un reproductor de DVD? Que se puede pausar y volver a reproducir. Puedes hacerlo, dijo Yuan con convicción. Eres el Hokage, no un usuario común. Eres un desarrollador veterano que puede activar manualmente la carga del kernel. Tsunade resopló, pero hizo lo que él le pidió. Respiró hondo, reinició su chakra a cero y luego lo dirigió lentamente hacia el centro de su frente, dejando que el primer punto de chakra se iluminara uno por uno. Esta vez, la velocidad fue solo un tercio de la que había sido antes. En el preciso instante en que apareció aquel destello de luz dorada, las pupilas púrpuras de Yuan se contrajeron bruscamente. Timbre, un leve sonido resonó en su mente, como el de una unidad USB conectada a una computadora. Sistema de identificación de rasgos de talento, habilidad objetivo. Técnica de la fuerza de 100, roja, progreso del análisis. 1%, 5%, 12%, una avalancha de información inundó su conciencia como una marea, trayendo consigo una sensación de opresión casi abrasadora. Le palpitaban las 7, como si alguien le estuviera taladrando la frente con un taladro eléctrico. Maldita sea, maldijo entre dientes, cerrando rápidamente los ojos y confiando en la barrera de su Rinnegan para descomprimir el paquete de datos un poco. No se trataba de una simple operación como copiar el puño de fuerza monstruosa con captura de movimiento más replicación de chakra. Era una lectura al estilo Jailbreak que accedía directamente a la lógica subyacente de la vida. Cada byte estaba cargado de enormes cantidades de información biológica. Tasas de regeneración celular, picos de actividad mitocondrial, frecuencia de acoplamiento de chakra de los mecanismos de reparación del ADN, no me extraña que se llame grado rojo, murmuró para sí mismo. El verde es una misión de aldea para principiantes, el morado es una mazmorra de élite y el rojo es básicamente un billete de ida sin retorno a los límites de la humanidad. No sabía cuánto tiempo había transcurrido, pero finalmente el flujo de datos se estabilizó. Abrió los ojos y miró la palma de su mano. No había nada allí, pero podía ver. En su percepción, innumerables rastros sutiles de vida flotaban en el aire.
Las fluctuaciones de energía liberadas cuando las hojas caídas se descomponían, las imágenes residuales de los chakras de las contracciones musculares mientras las hormigas se arrastraban, e incluso el ritmo de crecimiento de un nuevo brote en las raíces de un viejo árbol a lo lejos. Entonces, el ninjutsu médico no se trata de tratar lesiones, murmuró. Se trata de ayudar al cuerpo a recordar cómo debería verse. Tsunade estaba cerca, observándolo aturdida, y frunció el ceño. ¿Estás bien? Pareces como si te hubieras quedado despierto toda la noche trabajando en una presentación de PowerPoint. Estoy bien, dijo Yuan, haciendo un gesto con la mano. Acabo de descargar un programa informático bastante grande y se está inicializando. Esa mirada en tus ojos no parece la de alguien que está iniciando un ritual, dijo Tsunade, guardando sus sellos manuales. Más bien parece que has descubierto algo que no deberías haber visto. No hay nada que no debería haber visto, sonrió Yuan. Solo cosas que antes no entendía. Ahora lo entiendo. ¿Por qué crees que la mayoría de los ninjas médicos solo pueden tratar heridas superficiales? Porque solo aprendió a aplicar una venda y nadie les enseñó cómo se hace la venda. Tsunade estaba atónita. Ella no respondió, pero su mirada cambió. Ya no era una simple observación, sino que denotaba un escrutinio más profundo. A Yuan no le importó. Miró el sensor que tenía en la mano, cuya forma de onda en la pantalla se había estabilizado. De repente recordó algo y preguntó. ¿Volverás mañana? Quiero probar con estos ojos para ver si puedo despertar células muertas. ¿Qué intentas hacer? Preguntó Tsunade frunciendo el ceño. No estoy haciendo experimentos, dijo Yuan, sacudiendo la cabeza. Solo quiero ver. ¿Y si algún día logro salvar a alguien de la muerte? No es imposible. Tsunade guardó silencio un instante, luego se dio la vuelta para marcharse y, antes de irse, pronunció una frase. No juegues. Esta técnica no es un juguete. Lo sé, dijo Yuan, observándola de espaldas. Pero no soy solo una asesora. El viento barría las copas de los árboles, levantando algunos trozos de grava. Yuan permanecía sentado donde estaba, la pantalla del parche que sostenía en la mano parpadeaba, iluminando su rostro sereno. Levantó la mano izquierda y una masa de luz blanca pálida se condensó en su palma. Ese era su propio chakra de la vida. Ahora, su trayectoria de rotación había cambiado silenciosamente, sincronizándose levemente con el ritmo de la técnica de la fuerza de 100. Y en la lista de entradas del sistema, un nuevo registro parpadeaba silenciosamente. Técnica de la fuerza de 100, roja, copiada. Se puede fusionar y mejorar. No sonoro ni mostró entusiasmado. Simplemente dijo en voz baja. Ahora es el momento de desmantelar el código fuente. La silueta de la aldea de Konoha en la distancia brillaba bajo la luz del sol, y el techo del Instituto de Investigación Médica reflejaba una deslumbrante línea plateada que, por casualidad, aterrizó justo a sus pies. Capítulo 105. El poder de la técnica de liberación de madera. La crisis de infiltración de Orochimaru. El sol del mediodía hacía que el montón de grava al este del campo de entrenamiento ardiera. Uchiha Yuan estaba sentado a la sombra de un árbol, sosteniendo el parche de detección de actividad que le había dejado Tsunade. La forma de onda en la pantalla se había estabilizado, pareciéndose mucho a las curvas de frecuencia cardíaca de las aplicaciones de control de salud que había visto en su vida anterior. Constante, regular y con una ligera fluctuación tecnológica. Lo observó durante un rato, y de repente sintió que se aburría un poco. Si sigo mirando esto, empezaré a creer que soy un monitor biológico, murmuró, guardando el parche en su bolsillo con disimulo. Pero en cuanto levantó la vista, su Rinnegan se iluminó automáticamente. Los patrones en sus pupilas violetas giran lentamente, como un programa en segundo plano que inicia un escaneo automático. Esta vez, no apuntaba al puño de fuerza monstruosa ni a la técnica de la fuerza de 100, sino que rastreaba una leve fluctuación de vida a lo largo de un camino subterráneo. Se sintió como si alguien con zapatos silenciosos estuviera merodeando sigilosamente bajo tu casa. Pensaste que era un vecino paseando a su perro, solo para descubrir que estaba sacando la batería de tu patinete eléctrico con un destornillador. ¿Eh? Uchiha Yuan entrecerró los ojos. ¿De verdad alguien vino a la puerta a investigar? No se movió ni se emitió sonido alguno, simplemente percibió en silencio la trayectoria de la energía sigilosa. El oponente era muy cuidadoso, utilizando el aura de una bestia invocadora para enmascarar su propio chakra y colocando runas para ocultar su firma térmica, moviéndose con tanta ligereza que ni siquiera el viento lo perturbaba. Si no fuera particularmente sensible a la energía vital en ese momento, podría haber sido engañado.
¿No estás durmiendo en mitad de la noche y viniendo aquí a robar datos? Puso los ojos en blanco para sus adentros. Amigo, ¿vienes a solicitar una pasantía? Fuiste directo al puesto de trabajo sin siquiera entregar un currículum. La figura ya se había acercado al muro exterior del Instituto de Investigación Médica, con las yemas de los dedos rozando la pared, preparándose para recoger muestras de células residuales. En ese instante, la comisura de los labios de Uchiha Yuan se curvó ligeramente. Ya que quieres ver la actividad de mi celular, susurró, ¿por qué no pruebas primero un tratamiento Bod Spa? En el instante en que su voz se apagó, la tierra se abrió en silencio. Gruesas raíces leñosas brotaron como un enjambre de serpientes, perforando desde todas direcciones y atrapando al instante las extremidades y el torso del intruso. La persona reaccionó con extrema rapidez, creando inmediatamente una especie de sello para escapar, pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. Antes de que la serie de movimientos estuviera siquiera medio terminada, la persona fue arrastrada a la fuerza bajo tierra, quedando atrapada en una jaula sellada con barrotes de madera, donde incluso el espacio para respirar estaba comprimido al máximo. Solo entonces Uchiha Yuan se puso de pie lentamente, se sacudió el polvo de los pantalones y caminó hacia la parte delantera de la jaula. La luz de la luna brillaba en ángulo, reflejando un rostro pálido pero sereno en el interior. Oye, ¿no es este el legendario Orochimaru, sensei, que odia las reuniones y se especializa en experimentos con humanos? Dijo Uchiha Yuan con un tono tan relajado como si se hubiera topado con un conocido en el mercado de verduras. ¿Vienes en mitad de la noche a pedirme consejos sobre cómo conservar la salud? Orochimaru estaba firmemente atrapado en la jaula de madera, con los brazos pegados al cuerpo, incapaz de moverse ni siquiera el dedo meñique. Miró fijamente a Uchiha Yuan con ojos fríos y voz ronca. Uchiha Yuan, ¿cuándo aprendiste el elemento madera? ¿Eh? Uchiha Yuan ladeó la cabeza. Pensé que primero preguntarías cómo me encontraste. Puedo evitar a los ninjas de patrulla y a los perros de barrera, pero me detuviste tú solo, dijo Orochimaru lentamente. Eso significa que no te fiaste del sistema de alerta, sino que, me detectaste directamente. Uchiha Yuan sonriendo. La gente inteligente se ahorra muchos problemas. Así es, ahora soy particularmente sensible a los seres vivos. Por ejemplo, esas células miocárdicas envejecidas en tu cuerpo y ese pequeño tumor en el tercer lóbulo de tu pulmón izquierdo. Si no te ocupas de ello, estarás tosiendo sangre en 5 años. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron ligeramente. No habló, pero su ritmo respiratorio cambió. Uchiha Yuan vio esto y enseguida tuvo una idea. No se apresuró a explicar los principios ni a alardear de sus habilidades. En cambio, se agachó y miró al otro a los ojos. ¿Qué crees que finge? ¿Robarme la sangre? ¿Robarme las células? ¿O, quieres ver cómo he vivido tanto tiempo sin envejecer? Orochimaru guardó silencio por un momento antes de hablar finalmente. El secreto de la inmortalidad bien vale la pena el riesgo que uno corre. Harry Uchiha Yuan. Si publicaras eso en las redes sociales, los únicos que le darían me gusta serían los monos clonados. Después de decir eso, su Rinnegan se activó de nuevo. Esta vez, no era para combatir ni para defenderse, sino para un escaneo puramente informativo. Su mirada penetró carne y hueso, llegando hasta lo más profundo del alma. Proceso de selección de talentos en curso, objetivo. Orochimaru entrada principal. Obsesión con la inmortalidad, morado, etiquetas adicionales. Miedo a la muerte, fanatismo por el conocimiento, tendencia al rechazo del cuerpo. El flujo de datos pasó rápidamente. Uchiha Yuan cerró los ojos y, tras asimilar la información, los volvió a abrir. Ya veo, susurró. No te gusta investigar. Le tienes miedo a la muerte. Tanto miedo que ni siquiera te atreves a reconocer tu propio cuerpo. Cambia a esta envoltura hoy, prueba ese recipiente mañana, da vueltas en la cama, en realidad, solo quieres evitar encontrarte con el rey del infierno. La expresión de Orochimaru no cambió, pero su tono se volvió un poco más frío. ¿Qué sabes tú? Sé que cada vez que cambias de cuerpo, tu compatibilidad de almas disminuye, dijo Uchiha Yuan con indiferencia. Si esto continúa, olvídate de la inmortalidad. En 10 años, incluso podrías tener problemas para dormir. De repente, el aire quedó en silencio. Los insectos dejaron de piar y el viento amainó. Orochimaru lo miró fijamente, mostrando por primera vez una expresión de casi conmoción. Uchiha Yuan se puso de pie y aplaudió, como si acabara de terminar una pequeña tarea. Si solo fueras un perro de investigación, sería otra cosa, pero tienes que cargar con ese último de ídolo e insistir en hacer proyectos tabú para darte más drama.
En realidad, hizo una pausa, su tono se volvió repentinamente un poco más serio. Si canalizaras esta energía en el lugar adecuado, ya serías el decano de una facultad de medicina hace mucho tiempo. Luego se dio la vuelta, de espaldas a la jaula, dejando tras de sí una última frase. Una voluntad de vivir tan fuerte, desperdiciada en huir. Es una verdadera lástima. El sonido de los pasos se fue alejando, desapareciendo entre las sombras del instituto. En la jaula de madera subterránea, Orochimaru seguía atado con fuerza, incapaz de moverse. Abrió la boca ligeramente, como si quisiera replicar, pero al final no dijo nada. Tan solo un leve tic en el rabillo del ojo delató una conmoción interna que jamás había sentido antes. En un rincón cercano, una hoja caída se deslizó suavemente hasta posarse donde Uchiha Yuan había estado hacía un momento. Una tenue luz blanca azulada brillaba entre las nervaduras de la hoja, como una huella de nueva vida que se extendía silenciosamente.